porque era horrible. Yo soy una persona que no tiene paciencia. Y entonces, si el plano tiene que ser de esta manera... Pues con eso de ser guionista, macho. No, no, paciencia en el sentido con la gente. En el momento, Ah, ¿sabes lo que vale, quiero vale. decir? Que no tengo paciencia. Que a mí me dice, no, tío, pero este plano aquí no queda bien. Y le tienes que explicar por qué crees que queda bien. Pero luego cuando otra persona Vale, vale, vale. no es cooperativa en tu trabajo, yo con eso no tengo paciencia. Y por eso dije, pues me meto a hacer cómics. Y aquí estoy. Esa es mi... Pues, ¿qué tal? Bien ¿Estás hecho. contento o qué? Estoy muy contento, sobre todo porque este año cumplí los 27 años y me pareció más ¿Ahora? divertido. Ah, ¿Me oís? sí, Sí. ahora sí, ahora Ah, sí. disculpa. No, me pareció divertido, como cumplí los 27 años, pues me pareció más divertido decirle a mi familia que me quería hacer guionista de cómics en lugar de sentar la cabeza, ¿no? Entonces, por ese motivo estoy especialmente a gusto. ¿Y cuál fue su reacción? Yo qué sé. No, no importa, ¿no? ¿Qué mata? Yo qué sé. Se llevaron las manos a la cabeza, fijo. ¿Cuál fue la reacción de vuestra No, familia? la reacción. Ah, pero eso sería la más habitual, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Que la reacción más habitual sería, pero los cómics tienen guionista. Yo pensé que eran solo dibujantes. Sí, Ostras, es Es cierto. mucha. eso es verdad, eso para siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Pero bueno. Total. Ujú. ¿Y eso cuánto hace ya? ¿Cómo? ¿Eso cuánto hace, Diego? ¿Cuánto hace que te decidiste a... Un año y medio ya. ¿Y cómo ha ido? Pues bueno, publico un cómic en diciembre. Ole, En papel ahí, a ver qué tal. Estoy moviendo otros dos. muy Muy bien. bien. David lo sabe porque le acoso en Twitter. Le digo, mira lo que he hecho! ¡Ayúdame! ¿Dónde lo puedo mover? Señor Braña, por favor, ayúdeme. Le invito a una fideuá. Y ya está. Yo ¿Y con con, quién yo con publicas? una fide- Con TVOX, la editorial online en la que... también está David en esa editorial. Muy bien. Es el de... ¿Cómo es el título? Algo del diablo, ¿no? No me acuerdo. El diablo nos susurra. Eso. Vale, vale. Y es el que me dijiste que vas a sacar en papel también con ellos, ¿no? Sí, sale en papel. Es en diciembre. Sale en papel, sí. Pues a ver qué tal, a ver. A ¿Y lo ver. van a mover por distribución o sea, Sí. por los circuitos normales? No, no tocan FNAC, el Corte Inglés, y si no me equivoco, A había la una grande tienda... superficie. Sí, pero había una tienda... claro, Amazon, por supuesto. Claro. Ujú. Mm. Bueno, pues si os parece podemos Pues empezar muy bien. ya. Sí. Aquí Sí, a cuando, contar cuando tonterías. quieras. Tonterías Dale, dale. interesantes, ¿eh? Tonterías interesantes, vamos a hablar aquí de tonterías interesantes. Yo los podcasts los empiezo en una conversación, y así me parece como más fluido todo. Yo creo que el Claro. podcast es Sí. como entrar en un bar y escuchar a la gente de al lado hablar, ¿sabes? Creo que todos lo Eh, hacemos. Yo sé que tú, que no estás, yo sé que tú, Jaime, que nos estás escuchando, dices, no, yo jamás lo, sé que lo has hecho, ¿vale? No, ya está, se acabó. Así que nada, pues hablemos de guión. O sea, hay una figura en el cómic que Ujú. existe y se llama el guionista. Y es el que escribe cosas. Exacto. Sí, ¿Cómo es sí. eso? Pues no Una, sé. perdón, antes de nada, Alba, si echas el Sí. humo, por favor, no lo eches hacia el micrófono porque retumba. Ah, vale. Vale. Perdón. Somos fumadores pasivos, Alba. Sí, sí, ¿eh? Jo, lo siento. No pasa nada. Vale. Lo tengo en cuenta. Se me entrecorta un poco a mí, ¿eh? No sé qué. A ver. A ti nuestras voces? Sí, un poquito a veces. ¿A mí me veis bien? Sí, perfectamente. Sí. Pues no sé. Bueno, tranquilos. Por ahora no es nada grave. Bueno, lo será más adelante. Cuando toque editar el audio, pero mientras tanto no me voy a preocupar. Bueno, No te preocupes. ¿cómo es eso de ser guionistas de cómic? Porque hay mucha gente que coge un cómic y dice, pues qué bien dibujado está. Pero, pero no paran en la figura del guionista, que va más allá de escribir los diálogos y los Mm, textos de las didascalias. ¿Qué hace un guionista? Alba, ¿qué hace un guionista? ¿Qué hace un guionista?
pues primero de todo tiene una idea. Y a partir de esa idea elabora la historia y depende también del tipo de guionista, los hay que hacen guión técnico o no. Es que también supongo que es una de las cosas raras, ¿no? Del guión de cómic, que a medida que vas conociendo guionistas te das cuenta de que cada uno hace también los guiones de cómic de una manera muy diferente, ¿no? ¿Os habéis encontrado también guionistas que no hacen guión técnico, que hacen guión literario? No sé, hay como muchos factores, ¿no? Ujú. Sí, supongo que cada uno tiene su, su método también, ¿eh? Sí, exacto. Es como muy abierto un guión de cómic, ¿no? Existe esa anécdota de Jodorowsky que le hizo un guión a Moebius con mímica, dicen, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero a Jodorowsky Bueno, déjalo correr también, ¿eh? Ya, ya. Claro, Jodorowsky es muy peculiar también, pero bueno. Yo creo que También hay luego también hay historias que luego, pues, como que con el paso del tiempo quedan, no sé, quedan un poco, se engrandecen un poco, ¿no? Esos momentos puntuales, ¿no? A saber cómo fue realmente, ¿no? No sé. Sí, pero no se me hace tan raro, ¿eh? Quiero decir, que lo veo factible. Es como imposible pensar eso en un guionista de cine, pero factible en cómic. Sí, 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 sí. Pues, además estamos hablando de dos gigantes que, bueno, Claro. tampoco... sí. No, pero evidentemente. es que aparte de guionista de cine, tiene que ser unas reglas académicas que están estipuladas ya, pero Ujú. en el cómic hacemos lo que nos da la gana. Bueno, no, porque luego vienen los editores y nos dicen, oye, esto no se entiende, pero, pero no es culpa nuestra que no lo entiendan, los pobres, ¿sabes? Nuestro Ah, talento se ve claro, reducido claro. siempre por los editores. Que los Es que ya... editores... ¿Sabéis por qué los editores siempre se dice en plural? Es que los editores, porque son unas tijeras, son dos siempre, van en binomio y van cortando, ¿sabéis? Eso es lo que hace un editor. Van en grupo. Van en grupo. Hombre, los editores también son un grupo muy peculiar. Pero bueno, ahí entra en valor muchas cosas, claro, yo qué sé. Desde la perspectiva de ellos, habría que entenderlos también, no lo sé. Y luego, bueno, en uno de los vídeos de Alba lo explicaba muy bien, ¿no? Los rechazos de grandes obras que han habido, que al final han sido pepinazos en el mercado y mira, los editores lo han rechazado. O sea que Sí. Sí, eh, es los, ed- curioso. los editores no tienen la potestad de la razón, digamos. O sea, tienes que saber, pues, encajarlos en el tema de, bueno, a la hora de presentar proyectos y demás. Ujú. Supongo que para ser justos también debería hacer un vídeo de grandes editores que han hecho que obras Sí, pues eso, que el artista no consideraba que fueran publicables además, salieran finalmente al mercado, ¿no? Que también los hay, también está la claro, otra claro, cara, ¿no? claro, claro, claro. Además, es, es fácil de darse cuenta, digamos, porque tú coges un proyecto que tienes, lo presentas a diversos editores, que supongo que lo hacemos todos, ¿no? Ujú. Ujú. Y hay unos que, bueno, que te dan una respuesta negativa o te dicen que no encajan en su catálogo y en cambio a otro le encanta y enseguida se ve, bueno, pues se involucra en el proyecto y tal. Entonces, bueno, ¿dónde está ahí la capacidad, la objetividad real, ¿no? Bueno, pues que la Yo creo Claro. que objetividad... Bueno, también una cosa aquí, perdón que os corte, pero es que esto es un mercado y también... no es que algo claro, sea bueno claro. o malo, es que dicen, es que esto es muy bueno, pero a lo mejor no lo va a leer ni Dios. Pues eso también, claro, ellos también tienen un negocio y ahí viven de ello, Ya, ¿sabéis? pero hay otro editor que a lo mejor dice esto es muy bueno y lo voy a editar. Entonces, Ya, a eso Bueno, voy. supongo que el debate o la pregunta aquí sería, ¿el bestseller nace o se hace? Quiero decir, ¿nosotros tenemos la capacidad de hacer obras que se van a vender un montón o es precisamente el mercado y los editores quienes consiguen que eso sea Uf, vendible, quienes lo insertan en el mercado gracias a los medios de comunicación y a un montón de estrategias publicitarias? Es claro, que claro, es un, claro. también es un poco Es complicado que, esto. es un contexto es que social, siempre. O hay, sea, hay, o- tiene que ser un hay contexto social. obras, Mm. hay obras que son muy buenas, que están editados por sellos pequeños y que no tienen la repercusión que pueden tener, precisamente por eso, porque la infraestructura de la editorial y la capacidad de promoción y demás es menor. O hay Bueno, y gente también que... hay obras,
Dime. También hay obras que cuando salieron no fueron muy reconocidas o muy vendidas, pero tiempo después sí. También, incluso de culto, ¿no? Se convierte Claro. en obras de culto. Otro tema, lo que decías tú de los bestsellers, también, bueno, bestseller, evidentemente es una obra que se vende mucho, pero no por ello, ahí entramos ya en otro debate, tiene la Calidad. calidad que tienen otras obras, ¿no? Desde mi punto de vista, vaya. Hay obras que se venden mucho, las lees y dices, me refiero a la literatura, al cómic en todos los sentidos, vaya. Sí, Ya, Bueno, hay por... de a lo todo, mejor... ¿no? Sí, no, Sí, 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 claro, claro. hay de todo, pero 50 sombras de Grey no va a ser buena. Yo lo siento mucho, pero lo tengo que sacar, Claro. porque como estamos confinados y no puedo ir a mi psicóloga, lo voy a soltar ahora. He visto 50 sombras de Grey ¡No! recientemente y estoy traumatizado. Yo lo quiero ¿Cómo ves? expresar. Pero ¿cómo Pues, ves eso, pues yo qué macho? sé, ¿Cómo ves eso? porque me gusta sufrir. Me odio a mí mismo, soy un puto nihilista. Joder, yo qué... Yo ahí también, claro, también entra en juego la capacidad de llegar al lector, evidentemente. Hmm. Más allá de que la obra pues, sea mejor o peor, pues yo que sé, hay cosas que son un pepinazo y a veces no te explicas por qué. Hay otras que te parecen buenísimas y no las lee ni Dios. Hmm. Mm. No sé, es un poco ambiguo, pero bueno. Sí, mirad, por Sí, es ejemplo... difícil saber al final qué obra va a petarlo o no, ¿no? Nadie puede saberlo, ¿no? En el momento, o sí, no sé. Sí. Sí se sabe, ¿eh? Porque siempre hay estudios de mercado para saber. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Weapon X, que es poner las garras de Lobezno a Hulk, va a vender. Ujú. Ya solo porque los lectores de Marvel dicen, ¡buah, qué guay! Pues lo que pasa siempre en todos los cómics de Marvel. Van a ir por Hulk y no lo van a pillar, ya está, porque tiene garras de Lobezno. Es guay, pero hay un estudio de mercado ahí que ya más o menos saben lo que se va a vender y lo que no. Lo que sí que, por ejemplo, hay sorpresas como, por ejemplo. No sé, decidme ahora una sorpresa así en el mercado del cómic. Algo que decían esto, lo ha petado y no se esperaba. Ah, Ostras, qué difícil. pues sí, difícil. Bueno, yo nombraría lo que decía Bueno, también. sí, los Invisibles de Morrison. Los Invisibles era un cómic así normalillo y fue un super Pues no lo sé. éxito. A mí es que Eh, personalmente Morrison no me apasiona mucho, Vaya. pero bueno. un tipo de obra muy diferente, pero que también fue una sorpresa que lo petara, la de Emil Ferris, la de A mí lo que me gusta son los monstruos, Ah, Mm, sí, cierto, que cierto. vendió 70.000 ejemplares de la primera edición, que fue una sorpresa para todo el mundo. Sí, 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 sí. Y ganó todos los premios O, habidos y mira, por haber. o una obra que solemos poner de ejemplo, el Bonnie, ¿no? De Jeff Smith, Sí. que mm, estuvo autopublicada, no la quería ni Dios, y a mí me parece una maravilla, macho. O sea, Mm. mm. me encanta y lo petó, y al final lo petó, Y evidentemente. ganó un premio Angoulême, de hecho. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ganó el premio Angoulême cuando se lo publicó una editorial, ¿no? Porque, Sí, creo que sí. corregidme si me equivoco, una autopublicación puede ganar un premio de este estilo. Diría que sí. Diría que sí. Pero es que cuando. Pues No, pero yo es que supongo que sí. pero normalmente cuando lo ganan es que ya una editorial grande lo ha cogido, ¿eh? Ha dicho, uy, aquí hay pasta. Espera, que te cojo. Claro, Normalmente eso es lo que pasa, ¿eh? Yo creo que claro. al final la moraleja es creer en uno mismo, en lo que Mm, haces mm, y en tener, bueno, en insistir y en ser pesado o pesada Mm. y ya está. Y bueno, pues un día u otro se supone que suena la flauta, ¿no? O no, no lo sé, pero O bueno. no. Si no lo intentas, hay que ser una mosca, como decían los egipcios, que para los egipcios el símbolo del guerrero era mosca, porque te hostiga la puta mosca. ¿Sabéis? tal cual, Hay sí, que ser señor. así. Pero ahora volvamos al tema un poco del guionista, porque la gente que nos está escuchando por aquí preguntará, bueno, todo está muy bien, pero ¿qué hacéis? ¿Cómo, cómo hacéis? Pues ¿Os sentáis para... yo o- sí, porque escribir de pie es bastante es incómodo, bastante ¿eh? incómodo, sí. Bueno, Lores Kasdan lo hace. Sale con una grabadora a dar paseos y escribe así, el hijo puta, ¿eh? Ah, bueno, claro, si lo graba, luego lo transcribe, vale. Ah, Nunca lo he probado, la verdad. Nunca lo he De probado. hecho, para la espalda va mejor. Sí, bueno, seguramente. ah. Sí, tienes No, razón. yo lo que decía Alba, todo es una idea que germina y a partir de ahí, pues hay ideas que bueno, que en un principio incluso a ti mismo te gustan más o no, que son mucho más fáciles de desarrollar, ¿no? Las ves más claras. Y nada, en cuanto germina la idea y tienes más o menos claro lo que quieres hacer, lo primero que hago yo es buscar dibujante. Ujú. Porque muchas veces, a veces tienes en mente un tipo de dibujo
al final acabas con otro tipo de dibujante que no esperabas, pero que te acaba condicionando un poco e incluso dándole una vuelta a la idea, ¿no? Yo creo que el estilo del dibujante tiene mucho que ver también a la hora de escribir y demás. Ujú. Sí, Y, totalmente. y luego, pues nada, yo por mi parte preparo pues, las primeras páginas del guión, una sinopsis, se la paso al dibujante, el dibujante me hace caso o no, y eso ya depende del dibujante, normalmente sí. Consensuamos y demás, y cuando está todo, pues, cuando están las páginas listas, con la sinopsis y demás, se monta el dossier y se mueve por editoriales. Y a partir de ahí, cuando una editorial está interesada, pues ya depende del editor también. Hay editores que te piden una escaleta, hay editores que desde el principio ya confían en ti para que desarrolles el guión y para adelante. Mm. Y yo el guión, yo soy muy clásico, yo el guión lo hago con el Word de toda la vida, lo tengo ya mecanizado, digamos, el sistema. Y lo que hago, lo que es el guión técnico, lo que hago es describir viñetas, añadir los textos de los personajes o de la narrativa, del narrador, digamos. Y bueno, luego pues siempre que hace falta le añado referencias al dibujante, pues yo qué sé, a lo mejor quiero que me dibujes un coche del siglo pasado, pero tal, pues entonces entiendo que siempre hay que facilitarle la labor al dibujante, que luego él supongo que se busca también la vida por su cuenta, pero bueno. Mm. Y poco más, la verdad. O sea, ese es el trabajo del guionista, intentar, bueno, intentar que el producto te convenza, que sea atractivo, hacer una sinopsis que entre, ¿no? Que le entre al editor, digamos, que se sienta seducido por ella y ya está, poco más. Entiendo. ¿Y Alba? Pues yo soy bastante friki en los procesos porque hago mucho, a mí me gusta mucho hacer cómic histórico, pero no histórico en plan de recrear momentos históricos, sino casi Mm. siempre me baso en algún hecho histórico concreto y a partir de ahí elaboro una ficción, digamos. Claro, lo llevas a tu terreno. Entonces, ¿el qué? No digo que lo llevas a tu terreno, digo Sí, que sí, exacto. sí, sí, Y eso me está meto guay. en los personajes que tengan que Ujú. ver con esa historia y demás, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago cuando se me ocurre una idea, que normalmente es leyendo, se me suelen ocurrir leyendo o viendo una peli o documentales o cosas así, lo que hago es estreno una libreta, me compro una libreta así como bonita y empiezo a escribir cosas que se me van ocurriendo, ¿no? O sea, suelo poner en la nota de dónde me viene la idea y hago filmografía y bibliografía, es decir, libros y películas que tengan Ujú. que ver con ese hecho histórico que quiero investigar o recrear o lo que sea. Y empiezo, pues eso, a ver pelis y a leerme libros sobre eso, un poco como para zambullirme en esa época, ¿no? Para Ujú. entender, pues, los personajes, los diálogos, los escenarios, ¿no? Un poco para sacar el jugo de ese Sí, momento. claro, claro, es que el tema histórico además lo requiere, evidentemente. Aunque Sí, sea Claro. ficción, ¿no? Pues claro, la forma de comunicarse, de expresarse y demás. claro, y además que hay muchas cosas que luego en la documentación no vas a encontrar. Quiero decir que, yo qué sé, si estás en la Italia del siglo XIX y quieres saber si en las carreteras asfaltadas había líneas divisorias, pues eso o lo ves en una peli o no lo encuentras Uf, ni en internet, ¿sabes? es Entonces ese tipo de complicado. detalles sí que tienes que ir directamente a la ficción. Entonces en esa libreta lo que hago también es buscar documentación y la recorto y la pego y hago así como unos montajes bonitos y me escribo Ajá. ideas, desarrollo personajes directamente ahí, hago esquemas de personajes y demás. Y no suelo ir al ordenador hasta que tengo la idea clara, es decir, incluso llego a hacer escaletas a mano, ¿sabes? Empiezo como a Ujú. desarrollar pequeños escenarios o pequeñas escenas, perdón, o personajes ya de forma bastante contundente en la libreta. Todo eso lo hago a mano. Y al ordenador sí que voy cuando ya tengo la idea pues un poco pensada. Y yo sí que escribo con el Scrivener porque el Word me volvía loca, era como muy complicado. Me resulta mucho más fácil un programa que ya lo tiene todo. Además, en Scrivener puedes adjuntar un montón de documentación. Parece que estoy haciendo publicidad, pero no, ¿eh? No, lo conozco, lo conozco, lo probé, pero ya te digo, yo estoy tan habituado al Word que Claro, es que al final es una cuestión de costumbre. Y en el sí, sí. Scrivener sí que ya empiezo a desarrollar pues escenas y normalmente divido la historia en 4 actos y me dedico una semana a escribir digamos, el boceto de cada acto. Intento no volver Ujú. atrás nunca
y hacerlo en un mes, sacar toda la historia, al menos así como abocetada y demás, y luego lo guardo en un cajón durante un mes. Y luego vuelvo a leérmelo todo y vuelvo a ello. Y sí, es un proceso largo, pero luego vuelvo a ello y sí que lo reescribo ya con más contundencia, ¿no? Me miro la libreta, vuelvo a reescribir la historia un poco con contundencia. Un proceso largo y friki, ¿eh? Es muy... No, me parece muy interesante. Claro, yo es que yo soy mucho más... Yo me pasa un poco como a Cercal. No sé si es lo mismo, pero bueno, en el aspecto de la paciencia. Yo soy una persona que mucho más directa. Cuando tengo algo en la cabeza lo tengo que sacar. Bueno, también es una cuestión de Entonces, oficio, ¿eh? Yo soy bastante novata y a mí me cuesta un sí, poco, ¿sabes? El puede ser, lanzarme. no, claro, yo me acuerdo al principio de los tiempos, cuando era joven, que yo tenía una libretita también, o una libreta grande, digamos, y lo que hacía era dibujar las viñetas y poner el texto en ellas y ver cómo funcionaba y demás. Mm, Tengo una idea, pum, me voy al ordenador y venga a darle al teclado directamente. sí. Claro, Evidentemente claro. cojo apuntes, pero a veces soy un poco caótico dentro de mi orden, ¿eh? Sí, Yo me entiendo. Yo me es que eso entiendo. también es una cuestión de carácter. También, ¿no? Me acuerdo que en el Sí. prólogo que escribió Antonio Altarriba para el guión de Cómic 2, el libro este que hicimos con Sí. entrevistas a autores, hablaba Ujú. precisamente de eso, ¿no? De que hay autores que tienen ese carácter que no planean, que directamente pasan a la historia y tal, que es eso, es cuestión de carácter, ¿eh? O a veces Tú sales incluso en de ese libro. tener... yo soy una de las que entrevista a Jaime Martín y Aroa Travé. Pues si no me acuerdo. Ah, en el 2. Ah, es que me he leído el Sí, en 1. el 2. Vale, vale, sí, 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 en Yo el tengo 2. sí. el uno, yo tengo Claro, el no, uno, es que el 2 estaba no lo tengo. pensando y he dicho, pues si no recuerdo que. Ah, claro, en el 2. Es Sí, verdad, en es el 2 verdad. Sí, sí, sí. sí. Somos varios entrevistadores y yo soy una de ellas. Y ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, que Aroa Travé es una autora que se lanza, a la que tiene una mínima idea, ya se lanza a dibujar Ya será. y a veces con un guión muy, muy breve, muy breve. Y en cambio, Jaime Martín planifica el guión, lo escribe, lo reescribe, luego aboceta, luego vuelve al guión, luego, ¿sabes? O sea, que eso depende mucho Ujú. también del carácter. Mm, Sí, sí, evidentemente depende del autor, de cómo se sienta más cómodo al final. Y yo ahora también estoy Mm. escribiendo un cómic histórico para Cascaborra, ya escribí ujú. uno Ujú. antes, ahora estoy con otro. Y ahí sí que también lo que tú decías, hay que empaparse bastante bueno, pues de la época. Yo, Ujú. bueno, leí una novela, veo alguna película, pero claro, evidentemente en el tema histórico siempre bueno, hay Hay que que buscar, documentarse. Hay que docu- exacto, es un esfuerzo extra ese aspecto, sí. Mm. Y aún así ves cada contradicción y dices, joder, pero si leí un artículo que me ponía esto y aquí me dice otra cosa y al Sí. final, Sí, bueno, ahí ya tienes que ser tienes valiente y que, tomarte ciertas tienes que licencias, filtrar, porque, sí, claro, sí, claro, si tienes no te que vuelves filtrar un loco. poco. Yo tengo una idea Mm. para un Sí, cómic sí. histórico. Ahora que la A pienso. ver, Sí, sería la batalla de Ujú. Covadonga, pero como fue de verdad, que fueran 4 tíos por ahí, por el monte, se irían a pedradas con otros y ya está. Y dije, y se acabó. Y Pues ni idea, mira, ni idea de acaba de, España, ni Reconquista, ni leches. Ahí unos tíos a acaba de pedradas salir, y se acabó, ya está. acaba de salir el de Covadonga en Cascaborra, es el último que ha editado. Ah, sí, ha salido. No sabía, ¿eh? Lo he dicho. Sí, Se me ha sí, ocurrido el justo, chiste y he dicho, pues lo justo. voy a soltar tal cual y se acabó. Pero bueno, oye, si te gusta el tema histórico, ya te digo que en Cascaborra tienen Sí, no, hueco tienen para cosillas. autores autóctonos. En ese aspecto están haciendo cantera, digamos, está bien. sí, No, yo de sí, momento sí. estoy muy metido en... Bueno, estoy haciendo un cómic medio histórico basado en el conflicto de Esotia. ¿Esotia Ujú. o Setia? Creo que el Ni real es idea. Osetia, pero yo lo cambié las dos letras y lo llamé Esotia, ¿no? Y es una guerra que hubo hace unos años, una década o así, donde Georgia, y me he inspirado un poco de allí, pero no podemos decir que sea un cómic histórico como tal. Y estoy ando metido en ese proyecto y estoy, la verdad es que muy contento. Ahí. Qué Muy guay. Pero bien. como no lo quiero hacer histórico, me permite poner los tanques que a mí me dé la gana, poner las cosas que a mí me... ¿Sabes? No sé, a mí me gusta Sí, sí, crear... sí, sí. A mí me gusta crear metaversos y ya está. Es Claro. que, es que yo creo que Si lo la peor realidad que es una podemos hacer mierda, también es... joder, vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a hacer cosas que nos abstraigan, coño. La Ah, historia es un cómic aburrida. un cómic sobre el coronavirus, pues todo el mundo en su casa, todo el mundo agobiado, ¡Oh, no, dejadme ya. por Dios! Que no, joder, vamos a No. hacer un cómic sobre putos vampiros y vamos a creernos que somos héroes, aunque no seamos nadie. Y ya está. Claro que Ostras, sí, joder, hay qué que asco. ponerse límites. Lo que pasa es que a veces cuando llevas mucho tiempo escribiendo y moviendo proyectos y tal,
A veces piensas, joder, ¿y por dónde puedo tirar para que los editores pues me hagan un poco más de caso y tal? ¿Sabes? Es un error, pero yo creo que te pasa casi de forma automática. A ver, por Pero supuesto, porque Sí, no. tú dices, eso tiene que ser publicado. A ver, entonces voy a intentar decorarlo un poco para que parezca que tal. Sí, sí, sí. Oye, y una pregunta, es un poco, es un poco el drama este. y una pregunta, ¿el lenguaje visual cómo lo manejáis? Porque claro, este canal trata sobre eso. Que no, que ahora la gente que está suscrita a mi canal, yo estoy convencido que alguno se irá porque dirá, no, no, yo no quiero podcast, yo quiero análisis. Así funciona YouTube, ¿no? Pero vendrá otra gente, por Bueno, suerte. espero que Eh, venga más gente, claro. no, vendrá gente, vendrá otra y ya está. Pero claro, como este canal es de lenguaje visual, de lenguaje cinematográfico, sobre todo, Sí, cinematográfico y tal, pues. estuve viendo y me sorprendió porque dije, hostia, yo te conozco como guionista de cómics, claro, y estuve Mm. viendo el canal y dije, joder, no tiene nada que ver con el tema de los... Nada, no sé, me sorprendió, me pareció interesante, ¿eh? Yo creo Pero que tiene bueno. mucho que ver. Si te lees Yo Asesino de Altarriba y Keiko, Ujú. Sí, lo tengo. hay unas ideas de luz ahí que las coges en una peli, pues yo que sé, fotografiada por Fritz No Wagner y son las Ujú. mismas un poco. Hay una secuencialidad muchas veces. Me he inventado una palabra, ¿no? Bueno, secuencialidad. Suena bien, suena bien. Pero soy Parece guionista, me bien, puedo Sí, inventar tranquilo. palabras porque soy guionista. Joder, me puedo inventar Pero mundos. Me puedo regístrala por inventar si mundos y acaso. no me puedo inventar palabras. Bueno, esto lo está. Vale. esta cuela, ¿eh? Sí, ya está. No, quiero decir, es una... lo estaremos viendo en pantalla, a no ser que me haya olvidado de editar esto, entonces pues no. Pero bueno, que es una secuencia en la que es una página en la que está el asesino. ¿Cómo se llama el asesino? No me acuerdo ya, Bueno, macho. Antonio Altarriba está con su Hostia. mujer, porque el dibujo es el Sí, autor, realmente. es él, Sí, total. sí, sí. Es él. Y son cuatro viñetas de él cenando con su mujer, pero no se dice ni una palabra y todo cada vez está como más oscuro, ¿no? Cada vez hay como más Ah, sombras. sí, 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 O sí, sí, sea, sí. Como si cayese la sombra, digamos, sobre es, ellos. Sí, es verdad. exacto, La oscuridad, vaya, sí. exacto. Y eso guarda una Sí, sí, es una relación. forma de. Sí, sí, tiene una relación cinematográfica bestial por ejemplo, con el Sí, expresionismo alemán o con... Sí, se podría decir que tiene algo de sí, relación sí, a un puede nivel ser. primigenio, ¿no? Y claro, yo creo que eso es también muy esencial Pero, porque son ideas que están ahí y la gente no suele tocar a la hora de hablar de su claro, obra. es que el lenguaje del cómic, tío, a mí me parece muy rico. No, no sé, esto también es un debate que se ha tenido muchas veces. ¿Qué es cómic, qué no es cómic? Yo qué sé, yo creo que no tienen los límites, los marca cada uno, pero yo creo que el lenguaje del cómic tiene muchísimos recursos, ¿eh? A mí Sí. me gusta utilizarlos, la verdad, y de hecho, cuanto más lees y cuanto más te fijas en otros cómics, pues bueno, es una forma de aprender también y de ver pues, ciertos recursos. Ujú. Narrar con imágenes es jodidamente difícil, la verdad. Es una de A mí esas me cosas que... gusta, Sí, sí, es brutal, ¿eh? Pero brutal. cuesta un montón. El otro día compartía un chico se llama Matías en Twitter, ¿Mm? una escena de la película Días sin huella, Ujú. que sale el tipo en un bar y se está tomando una copa y la copa deja como un cerco de Mm, agua, bueno, de agua no de alcohol, en la mesa y pone cuatro imágenes donde los cercos se van haciendo cada vez más, o sea, son más, ¿no? Cada vez hay más cercos y ya no hay ujú. vaso al final, pero tú entiendes que ese tío está borracho, ¿sabes? Y es brutal, Sí, ¿sabes? sí, O sea, sí, ese sí, tipo sí. de narrativa, no sé si lo habéis visto, pero es Sí. que es No, no cojonudo, la he tío. visto. Es No la he visto. brutal y me parece alucinante poder narrar así con imágenes, la verdad, es la hostia. Y el Sí. cómic te da mucho para eso, es cierto. Lo que pasa que, claro, es difícil, es difícil. Claro, te da mucho para eso, ya te digo, depende también mucho de la experiencia. Al final, Claro, y del propio dibujante, ¿eh? Porque tú cuando tienes un dibujante también tienes que fijarte en los recursos que da, en cómo narra, bueno, en la capacidad que tiene, ¿no? Por eso sí, en decía que eso a el veces cómic, a la hora Dime algo, dime. en eso el cómic es guay, ¿no? En comparación con el cine, porque narrar con imágenes en cine es caro, pero en cómic no es tan caro, ¿no? Quiere decir que si tú Claro, Bueno, quieres narrar una depende. explosión, Ah, bueno, vale, sí. Una explosión, en claro, sí, cómic sí. vale lo mismo eso que es lo que no, decía Hugo Pratt, ¿no? de- de- Del cómic es el cine de los pobres. Ya, bueno, pero luego, Ya, pero luego sí, 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 estaba Alaska Ness el año pasado en Marienbad
y Muriel y un montón de películas, y le flipaban los cómics y decía, aquí se pueden conseguir cosas que con el cine no se pueden conseguir. Claro, Pero claro. claro, eso no ¿eh? interesa decirlo porque tenemos que ser despreciados. ¿Vale? Eso, yo, hay cosas que Claro, digo, oye, somos arte, sí, somos dime. arte menor, somos Sí, arte Ya. menor, yo está me claro. acuerdo de un familiar que me dijo una vez que estaba viendo el hijo puta Kill Bill, que no estaba basado en Ajá, ningún cómic ni en nada, y entonces la estaba ajá, viendo, y como siempre, ya sabes, esto es un disparate, esto es absurdo y tal, le estaba poniendo a parir Kill Bill, claro, desde una perspectiva Buah, realista, ¿no? Pero ujú. va al final a el mí cabrón, Tarantino me encanta. va al final el cabrón y suelta. Pero claro, es evidente, está basado en un cómic y es un arte menor. Y yo, ¿pero qué estás diciendo? Pero no está basado en ningún cómic, y no es un arte. O sea, ¿en qué te justificas para afirmar que Kill Bill es Madre mala, tío? mía. Es No, no, buenísima, además. Cojonuda. y que el cómic es un arte menor también, porque eso es, bueno, Si no, no, si no no, estar si, muy... si no, si evidentemente la película de Watchmen de Snyder hace mejor al cómic por el mero hecho de ser una película, ¿sabéis? Ya, Mm. ya, El mero Sí, hecho sí, ya. sí. de la existencia de Snyder hace Bueno, que tal. también entramos en otros, yo qué sé, el cine tiene muchísima más promoción, tiene muchísimo más, pues, más dinero. O Pero sea, es lógico porque es eh, más caro de hacer también. claro, claro, claro. Pero bueno, que hay muchas más formas de acceder a una película, a una serie, hoy en día sobre todo, que a un cómic, ¿no? Es mucho más Sí, sencillo, vaya. como espectador sí, pero como creador es justo lo contrario, ¿no? Si tú tienes Exacto. una idea, Ujú. si tú tienes una idea para desarrollar una historia que parte de la imagen, o sea, también puedes hacer una novela que es aún más barato de producir que el cómic, Ah, sí, pero sí. si tu historia tiene un peso en la imagen muy bestia o simplemente quieres narrarla con imágenes, es muchísimo más accesible como creador el cómic que no el cine. Y Sí, los sí, sí. resultados, pues, no varían tanto de tu idea. Yo hablo como aficionado, digamos, como Claro, lector claro, o sí, como como... espectador. No, Mm. como creador, evidentemente. Sí, 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 sí. Luego está Perdón. el caso también de un director de cine como Darren Aronofsky, ¿no? Que él hace cine y hace cómic de la misma historia, ¿no? Está The Fountain, está la película y está el cómic, y si no recuerdo mal, Noé, también Ujú. está la peli y el cómic, además dibujada, no sé, no me acuerdo ahora por quién, pero, o sea, dibujantes de la hostia, o sea, no hace cosas ahí chiquititas, no, hace unos cómics que flipas. Y leí una vez en una entrevista que dice, cuando haces cine, el guión es la historia que quieres hacer. Dice, y luego al final la peli es la historia que consigues hacer. Y en cómic eso no pasa, Sí, ¿no? sí, Que sí, tienes sí. mucho más acceso de lo que tú piensas a lo que acabas haciendo, es mucho más cercano que no supongo que en cine, ¿no? Hmm. Cercal, tú que tienes experiencia en cine, nos puedas Sí, decir. A ver, yo considero una sí, yo cosa. creo que sí. Yo Yo, creo que sí. yo considero un tema y es la espectacularidad del cine es evidente que gana el cómic. Ojo, como estoy corriendo con el videojuego, el Claro. videojuego hoy en día es algo mucho más espectacular que el cine. Buf. En temas de espectáculo, quiero decir, simplemente, porque tú te sientas, te pones, pues yo qué sé, un Call of Duty y dices, wow, estoy viendo aquí una experiencia. Bueno, realmente no, porque son juegos de mierda, ¿no? Pero no es Call of Duty, quiero decir, pero estoy bastante impresionado porque se me Hombre, está cayendo. técnicamente, claro, No, pero técnicamente son brutales, sí, evidentemente. no, pero pongo un ejemplo que me encanta en Call of Duty. En uno de los últimos Call of Duty, vas en un tren, el tren descarrila, entonces tú te caes y pasa un vagón sobre ti. Así, ¡fum! ¿Vale? A que es increíble? Hostia. Vale, pues Sí. pasan 8 vagones que los conté, pasa uno, pasa otro, y el tercero estaba, bueno, ya, ¿no? Otro. Y claro, digo, bueno, podéis meterme 50 vagones si queréis, pero la espectacularidad a veces no. Claro, es Se un poco eso. pasa. Entonces, claro, el Sí, cine, muchas veces la gente en el cine, sobre todo después de los años 70, de 77, después de que. Bueno, hay quien dice que fue El Exorcista y Tiburón primero, pero La Guerra de las Galaxias, sobre todo, que instaura ese concepto de vamos al gran espectáculo. Vamos a hombre, yo creo que asistir sí. a algo que, ¡pum!, que nos deslumbra a todos. Y es lo que ha perseguido el Estas cine. películas, esas Mm. películas rompieron, para mí fueron rompedoras absolutamente. Salías alucinado del Claro, cine claro, hoy en día y tenemos el fenómeno bueno, Vengadores. Es decir, yo tengo mucho respeto por lo que ha hecho Marvel, francamente. Que a lo mejor alguno que me ve, que piensa que yo solo veo a Iron Man Berman y estoy todo el día sufriendo en mi casa, ¿no? También veo a los Vengadores a veces aquí, ¿no?
Claro, es un concepto también de algo muy espectacular que el cómic hasta cierto punto no puede conseguir. Hablo de una emoción de espectáculo, como cuando la gente que le gusta el fútbol va al fútbol, ¿vale? Bueno, Eso es lo que quiero bueno, decir. yo creo que el fútbol es de casa, mira lo que te digo. Bueno, Pero vale. bueno, Es un poco de sensación, ¿no? pero el cine, Sí, con el sí, cine también entiendo el cuentas concepto. con Claro, el cine pero... cuentas con la música, los efectos Claro. sonoros, todo eso también Exacto. te introduce en la historia y consigue un producto mucho más espectacular. Evidentemente. Sí, pero Cuando ves un al final también depende mucho del talento, de la capacidad del creador, ¿no? Porque yo he leído novelas de Stephen King y te puedo asegurar que he dejado de leer porque me moría de miedo, Y luego ves literal. las Y son novelas, son películas. libros. Y luego ves las películas. Y luego ves sí, las y no me películas pasa. y les falta algo. Sí, bueno, hay Sí, buenas películas, ¿eh? Tiene buenas Sí. películas, sí, buenas sí, El Resplandor adaptaciones. es maravillosa, pero no tengo esa Resplandor, sensación de miedo absoluto. O sea, de la miedo de de, es que como no Misery, dejé de leer esto, me muero. La de Misery es buenísima también. Misery sí. No, Claro, pero pero es que Misery incluso La funciona. Niebla, no sé si habéis visto La Niebla, pero ¿Cuál La de las Niebla tiene no, un dos? esta final que ¿El remake o la a mí me antigua? dejó... Hay Dime, dos. ¿has visto las dos? He visto las dos, No, yo sí. creo que es La el original, remake, ¿no? el remake. El remake. Ujú, vale. Eh, para mí tiene un final acojonante, bueno, y más como padre que soy, pues me dejó, me dio escalofríos. Mm, Pero, pero sí, bueno, lo que decía, yo creo que el lenguaje cómic, o sea, tú estás leyendo un cómic y no sé, estás solo, digamos, te ves tú inmerso en el cómic, te ves tú. Es que en ese aspecto con el cine no creo que pueda compararse desde mi punto de vista, ¿eh? Pero aquí viene el tema. ¿Cuántas veces hemos oído hablar? Buah, es que es mejor el manga. Bueno, no, eso no, por favor. No, pero, O no, es mejor la novela, o es mejor la novela, o es mejor el cómic, claro, pero yo creo que la capacidad de emocionar a un nivel sencillito, a un nivel básico, no de una emoción de espectacularidad, la tienen las dos artes narrativas, o incluso la novela, las tres, la pueden tener de la misma sí, forma, o incluso el teatro, cuatro, puedes meter, ¿vale? Entonces, sí, ujú. sí, sí, sí. eso de menospreciar un arte que no, y también el cómic permite una manera de comunicarse muy única por medio del viñeteado, francamente. Entonces, oye, también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ujú. Yo es que Sí, creo sí. que llegar a, digamos, incluso a la confrontación entre artes, ¿no? Entre el cine, la literatura, el cómic, me parece que te vas a perder algo. O sea, yo creo que todo es disfrutable. No, no, claro, Supongo y de que, todo aprendes. claro, supongo que es imposible no compararlo, ¿no? Pero yo hace tiempo que dejé de hacerlo. Yo pues disfruto de todo, porque creo que todo es disfrutable. Luego me gusta más una cosa u otra. Y de hecho creo que el tema de las series hoy en día pues le ha pasado la mano por la cara al cine ahora mismo, porque las historias están mucho mejor desarrolladas, los personajes están mucho mejor desarrollados, Ujú. me parecen, bueno, los guiones mucho mejor acabados y de hecho hay algunas series que las ves y aprendes narrativa con ellas, es increíble, Sí. ¿no? Que luego las puedes aplicar las puedes aplicar al cómic. Mm, Total, sí, total. exacto. ¿Cuál es Ujú. vuestro recurso favorito como guionistas? Recurso ¿Cuál favorito, es es? que Recurso. Sí. depende de la historia, depende de la historia. Ahora estoy trabajando una Mm, que tengo que utilizar mucho el recurso del flashback. mm. Estoy escribiendo la biografía del hombre elefante Oh, y tengo que Ujú. utilizar mucho el flashback y estoy mirando cosas a ver cómo hacerlo, porque es un recurso que se usa un mogollón y precisamente por eso es difícil de usar para que tenga un buen efecto, ¿no? Eh, Para que no parezca manido. Me Claro, es gusta. que el flashback, si no lo utilizas bien, digamos, entre comillas, puede resultar, puede ser incluso contraproducente por lo que quieres contar. O Claro, sea, y de claro. hecho hay gente o hay editores que yo conozco que no les gustan los flashbacks, ¿no? Pero Mm, si los integras bien en la historia y los justificas y a mí me gustan, ¿no? Hay historias con las que lo utilizo y hay historias que no, porque tampoco quiero, digamos, que sea un recurso, bueno, pues quemarlo, ¿no? El recurso, pero mm. a mí me parece que es un recurso aceptable. mm. Y también pues la narración en primera persona también, ¿no? Pues hay historias, yo que sé, yo creo que está muy ligada, por ejemplo, al género negro.
esos pensamientos del personaje que te va conduciendo por la historia. Brubaker, por ejemplo, lo maneja súper bien. Es un tío que lo maneja muy bien en todas sus historias y ahí está. A mí los recursos dependen, yo diría que dependen de la historia, ¿eh? Claro, claro, Hay historias totalmente. hay historias que son mucho más lineales de diálogos entre personajes y tal, que no necesitan pues nada, ni siquiera añadir los textos pues para orientar al lector en qué día está o en qué época, no hace falta. Y hay historias, pues depende. Hay historias pues de historia, digamos, de algún hecho histórico que necesitan más recursos de narración, o bueno, a lo mejor pues una historia de género negro pues encaja mejor, ¿no? Lo que decía antes de escribir en primera persona, algunos, bueno, pues de personaje y tal. Pero yo no me cierro a ningún recurso, de hecho a mí me gusta tocar de todo un poco. El otro día en el canal de Nacho, Fallo de Raccord, analizaba un recurso muy chulo que es la elipsis y la analizaba con la peli Sí. de Interstellar de Christopher Nolan. Me pareció chulísimo el análisis y pensé, ostras, qué recurso más interesante. Pues eso es como todos los recursos, ¿no? Si lo usas bien, bien justificado, y la verdad Sí, es sí, que en sí. ese análisis te queda claro es que era brillante el uso de la elipsis en esa peli. Muy chulo también. Y Sí, 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 un ahí recurso que usa descubrí muy bien. hace poco, que utilizan mucho en pelis así como de género negro y demás, se llama el red herring, el arenque rojo, que es este recurso que de cuando te están contando una historia y, por ejemplo, tienes que saber quién es el asesino y de repente te sale alguien que parece todo el rato que es el asesino, pero simplemente es un despiste Mm, para que no sepas quién es el asesino real, que te está saliendo todo el claro, rato, pero tú claro. estás demasiado centrado en el otro. También me parece un recurso muy Claro, chulo que algún día quiero usarlo. es como, es como añadir es un elemento, ¿no? Así como, bueno, le añades un momento de la historia y luego haces que pase desapercibido, pero ese elemento al final tiene peso. Claro, Ah, exacto. Es un poco lo mismo. Sí, pues, sí, a mí pues mi favorito es el anti-Fiat. me- Depende de la ¿Cuál historia. es? Sí, eh, el Fiat es, bueno, el Deus es máquina pero justificado, es decir, Ajá. que hay, al final entra un asesino en tu casa y le pegas un tiro, pero claro, si se ve la pistola previamente por ahí, ah, sí, esta pistola me la regaló mi abuelo hace años, la tengo aquí cargada Ujú, casualmente, ujú, ya está, ¿no? Pero claro, a mí me ujú, ujú. gusta presentar la pistola, presentar el tal, y que diga el lector, vale, la pistola. Pero claro, luego la pistola no sale y se resuelve de otra manera. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ujú. Sí, sí, Con sí, otra qué difícil. justificación. ujú. Sí, a mí me gusta hacer así las cosas. A Porque, lo loco. claro, yo creo que nos hemos acostumbrado mucho al fiat de los cojones y yo reivindico desde aquí, oyentes, no creáis en el fiat. No creáis en el fiat. ¿Vale? Es una mala marca de coche. Es una marca de coches. El Fiat. Sí, 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 sí. Ay, y no sé, ¿qué tal la tarde? ¿Cómo os va? Pues muy bien. Pues bien, la verdad, Nubladillo. aquí charlando, bueno, por aquí, oye, para ser Galicia, no me quejo, la verdad. Mm, Hace un día soleado, bien, bien, bueno. Hala, aquí en bien. Barcelona está un poco nublado. Estamos al revés, ¿eh? ¿Eres de Barcelona? De Tarrasa, a 30 kilómetros. Ah, yo estoy en Barcelona, yo estoy aquí Mira, viviendo. Tarrasa, ¿Ah, sí? Yo vivo en Barcelona, sí. Estoy aquí. Ah, mira tú. Pues aquí al lado estamos. Aquí está un poco nublado. Tarrasa, No, no voy a decir mi dirección, que alguno quiere venir a dormir a mi casa, me lo ha dicho. Alguno por Twitter. Oye, ¿puedo venir a tu casa y vamos a ver una peli? Y he dicho, no, tío, no. Me das No me miedo. va eso. Me das puto miedo, déjame. No, volviendo más así al tema del cómic. En Francia, por ejemplo, me he enterado que los chavales leen muchísimo cómic. En un instituto llegas, están leyendo un cómic ahí, ¿sabéis? Y aquí en Ya ves. España parece que no. sí. Hay como una obsesión en general, por no leer. Vosotros le echamos la culpa al sistema educativo, al Rubius. ¿A quién se la echamos esto de la culpa? No sé. Decidme. Al Rubius, al Rubius. Al puto Rubius, joder. ¿La culpa del no leer o no leer cómic? No leer en general, porque yo creo que si lees, acabas leyendo cómic por pura Por osmosis. inercia. Mira, yo... No te creas, ¿eh? No te creas. Yo estudié literatura en la universidad, o sea, yo soy una lectora empedernida, amante absoluta de las historias. Me flipaban hasta mis 28 años del cine y la literatura y leía todos los días y no había cogido un cómic en mi vida. True No, story. es que O sea, yo creo que imagínate. eso es un error pensarlo, ¿eh? La gente que, sencillamente, precisamente porque son lenguajes distintos.
Entonces hay gente que yo conozco gente que ha leído mucha novela, le das un cómic y es que no sabe cómo leerlo. Bueno, es que cuesta al principio, ¿eh? Literal. Sí, O sí, sea, dices, sí, y joder, pero es ¿cómo no brutal sabes? eso, ¿eh? Es brutal eso, me parece Sí, como sí, una sí, sí. locura. Y en una universidad como la mía, que hablábamos de historias, el cómic no entra, o sea, es que no quieren ni oír hablar, todavía está ese prejuicio, No. ¿eh? De cómic es para niños o es algo de Ha risa. ganado en los últimos años, bueno, ha mejorado bueno, pues el concepto, digamos, del cómic en la Mm, sociedad, vaya, a sí. adaptación. Y también gracias mucho al cine, ¿no? Pues a las adaptaciones y demás, pues supongo que habrá gente que se acerque más a los cómics. Pero no sé, yo creo que en Francia lo que sobre todo es que tienen cómics disponibles y cerca en todo momento. Está integrado en la sociedad. Eso yo creo que es una parte muy importante Bueno, y en también el cuenta. hecho de que los chavales tienen cómics en todas las edades, hay todas las franjas de edades están cubiertas por historias de cómic. Claro. Aquí no, aquí no, aquí como mucho Aquí para se, tienes para adolescentes y demás el manga, pero no hay historias, ahora cada vez más, ¿eh? Pero durante mucho tiempo no ha ahora habido sí, cada historias de vez cómic más. para esta Ahora, franja. ahora parece que hay un boom en el tema Sí. de cómics más pues, infantiles, juveniles, los editores Mm. son más receptivos, incluso a veces te lo piden más. Yo de hecho estoy Mm, tocando también pues, historias más de ese estilo. Además, aparte de que me gustan, ¿no? Porque yo además le compro cómics a mi hija, que mi hija ya está enseñada desde pequeña, o sea, Ujú. lee cómics de siempre. Y yo me lo paso pipa con los cómics que le compro a ella. Bueno, en ese aspecto creo que estamos mejorando. Yo, sí, sí, total. Pero bueno, y luego, ¿sí? ¿hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Ah, he oído como una voz ahí de no sé de quién era. Creo que era mía, que iba a decir algo, pero me he olvidado, así que Ah, continúa con lo que estabas diciendo. vale. No, ya no me acuerdo. No, que yo creo que también venimos, aunque ya suene muy manido y tal, venimos de una guerra y todo eso también pues arrastra mucho, ¿no? El rollo cultural. Y luego somos un país que no sé, que no es que esté mal, ¿no? Pero no sé por qué el cómic de humor siempre ha tenido muy buena aceptación, pero otros tipos de cómic pues les ha costado mucho más. Sí, porque tú Mm, coges Y ahora un mismo... Mortadelo y tiene que es un gran cómic, Mortadelo, pero su forma es muy visual, o el Rudo del Sí, Percebe. Pero madre mía, me sí, río sí, yo sí. con Modelos. Yo creo que es por ese odio que nos tenemos a nosotros mismos en este país. Nos odiamos como nación, absolutamente, y nos tenemos que vanagloriar en nuestras parodias. Porque No sé. lo decía un cómico una vez, dice, es que imaginaos, Siben protagonizada por el policía de Morgan Freeman, que es Manuel Arias, y el asesino Antonio Resines. Dice, esto no se lo cree ni su puta madre, esto no no, no, funciona. qué feo. Pero no sabemos bien por qué, pero ellos Bueno, no... pero fíjate que también pasó lo mismo con el cine, ¿no? La época que se llama, joder, eran todo comedias y chuminadas y bueno, era lo que funcionaba. Mm. Y no, pues no sé, no sabría decirte socialmente por qué ocurre. Igualmente ahora mismo hay mucha más variedad de cómics. De hecho, creo que el mercado, no sé ahora, pero hubo un tiempo que estaba saturado, ¿no? Porque luego está el manga que arrasa en todas partes, están los superhéroes que suelen funcionar. Y bueno, y tampoco se apostaba mucho por el autor autóctono, por el mercado autóctono, que hay mucho y muy bueno. Y ahora, bueno, parece que se apuesta más, sobre todo pues las editoriales más modestas son las que más apuestan, paradójicamente. Bueno, yo tengo fe, ¿no? No sé, a ver, a ver si la cosa pues continúa mejorando y poco a poco pues se va sentando lo que es el cómic y además es que en el cómic encuentras todo tipo de historias, es súper rico en todos los aspectos. Mm. Pero Tampoco ha bueno, ayudado al fomento de la lectura el hecho de que en el instituto nos hicieran leer El Quijote y La Celestina y cosas así que dices, hombre, pues no sé. yo me lo pasaba pipa con eso. ¿Sí? ¿Con El Quijote? Que va, es Ah, broma. digo, Menudo, joder. para nada. Que No son va. historias que Bueno, conecten con un chaval del, ¿sabes? De hoy mm, en día. no,
Pero ahora mismo, ahora yo hablo por mi experiencia con mi hija, ¿eh? Eso ya no ocurre, ¿eh? Ahora las lecturas que les recomiendan o que les dan para leer son más modernas, son más dinámicas y son más para ellos. Menos Lo cual está mal. muy bien. Sí, sí, Hombre, sí. sí. Eso era un error de base, ¿eh? Sí, sí, Yo, no, de base, que oye, que yo si luego es creo... como una religión, luego si quieren descubrirlo, que lo descubran, pero bueno, Claro. Claro. los chavales a ciertas edades son receptivos para lo que les gusta, como es Como evidente, no para que le todos, metan un claro. ladrillo. Sí, porque yo voy a decir una Claro, cosa. tienes que enamorarlos, ¿no? La mayoría de Mm, profesores no han leído nunca Born Again de Frank Miller, que es un cómic Wow, total. estupendo. Dios mío, Está muy bien es una escrito. obra maestra. Está, Uf, no, a mí ese me... cómic tú lo coges narrativamente y toda la expresividad que tiene, la profundidad que tiene ahí, historias, hay muchísimas cosas ahí, ¿eh? Para mí Eh, es una compenetración, dibujo, guión, pero es brutal, buenísimo Born Again. brutal, Entonces, claro, brutal. mi punto es joder, que por qué se van a tener que leer una novela, pues así, una novela cualquiera, que no tiene por qué ser mala, ¿no? Puedo también leer Born Again y aprender también lenguaje visual, que es algo a lo que estamos puestos todo el día, porque todo el día vemos la televisión. Todo el día Sí, sí, sí. estamos Pero la dime, televisión, ¿a qué te refieres? ¿A series, películas en general, o a la lo que da en la televisión, televisión incluso los que no anuncios. aprendes nada? No. Yo me refiero que estamos con fíjate, con YouTube, tenemos un bombardeo Sí, visual sí, sí. colosal. Mm, Y parece que no es, entre comillas, que voy a decir, esta palabra la odio, cultura, el no saber por qué los youtubers muchas veces se cortan el plano perpendicularmente dentro del plano, ¿entendéis, no? Cuando hay estos, los sí. jamcas que se llaman, ¿no? No interesa aprender de dónde vienen. ¿Sabéis? O sea, hay como un desprecio al lenguaje visual que para mí es uno de los pilares del cómic, porque también está el literario en el cómic, hay recursos literarios y visuales en ambos casos. Y claro, Sí. creo que sería muy importante para las nuevas generaciones, si quieren, que cojan From Hell y que entiendan por qué hay dos páginas completamente en negro y luego pasas la página y se empieza a ver una luz al final del túnel, en una de... Mm. cuando se presenta Jack, cuando es niño pequeño Sí, Jack, que sí, va en sí, sí. un... Sí, sí, Claro, sí, sí, eso sí. tiene un sentido bestial, ese recurso, la Pero ausencia de luz bueno, ahí. también hay que ser consciente que Frongel es para lectores ya un poco... O Sí, es duro. sea, tú Es no duro. puedes, yo Vale. le doy Frongel a le doy Frongel a mi hija y me dice, vale, sí, pero No descontextualicéis. Cuando el chico tiene 18 años y ya, vamos a decir, ya tiene edad para mayor leer de From edad, no Hell. tiene que ser mayor de edad. Vale, ya es mayor de edad para leer ya tiene edad mental para tener From Hell, ya tiene 57 años, ¿no? Ya puede leer From Hell y entenderlo e integrarlo en su vida. Pues, claro, yo lo que digo es que el sistema Marta. educativo, por una de las vertientes que podría tener sería abrir la página y entender Ujú. eso, porque se ha hecho así. Esto es algo que defiende mucho Antonio Alterriba, que dice... No, Alterriba no. No, me he confundido. Lo dice mucho Enrique Urbiz, un director de cine, de aquí en español, que Sí. dice que aquí en Ujú. España no hay lenguaje visual de ningún tipo. Claro. No sé, y en Francia empieza a verlo. Entonces, claro, es una cosa muy interesante, ¿no? Un por qué este desprecio y por qué lo que es cultura, como diría Bourdieu, es lo que tiene esa clase de dominante que es, pues, el Quijote, la Celestina, lo comentabais antes. Todo demás es basura. Sí, Mm, además la publicidad, la mayoría de publicidad que consumimos es visual, con lo que también podríamos Sí, desestructurar mucho antes ciertos elementos que nos están intentando sí, colar si tuviéramos más cultura visual, ciertamente. exacto. sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y, Y una pregunta, y al escribir un la guión, publicidad bueno, es otro aspecto muy interesante. ¿Mm? Perdona. muy interesante, sí, pero la verdad es que yo no No, sé. pero me refiero al arte de hacer publicidad, no a un anuncio de alarmas. Pero hay, bueno, antes o ahora, todavía no lo sé, habían esos concursos que, yo me acuerdo, habían concursos de publicidad, entregaban los premios y tal, y pasaban todos los anuncios que participaban por televisión y habían anuncios que o sea, a mí me parecían una barbaridad, sobre todo en el aspecto de creadores pues, de Sudamérica, ¿no? Argentinos y demás, se les da muy bien, la verdad. Pero bueno, era un inciso. No, está guay, te inciso. Y eso es un poco el tema, ¿no? Yo quiero preguntaros, cuando escribís un cómic, decís viñeta tal, ocurre en plano medio, ocurre tal, y ya tenéis una idea visual de lo que queréis construir y por qué. ¿O eso os lo deje más el dibujante?
Alba, Yo, contesta tú, venga. Yo, si lo tengo claro, o sea, solo le dejo al dibujante ese tipo de notas tan exactas cuando tengo claro. Sí que soy de dividir la página, por ejemplo, normalmente sí que hago la propuesta, ¿no? De viñeta 1, plano general o plano cerrado, pero siempre con la libertad del dibujante de si encuentra una forma narrativa para explicar eso mismo que le parezca más adecuada o no sé, o mil cosas, pues siempre con libertad, pero suelo definir bastante ese tipo de cosas. Intento, sobre todo cuando lo tengo claro, a veces no, ¿eh? A veces yo no lo tengo claro o no me importa tanto el tipo de plano que se escoja, entonces sí que le dejo, pues por ejemplo, pongo solo el diálogo, ¿no? Le digo, si estamos en una página de conversación, le pongo solo el diálogo y que él escoja el plano, para no estar todo el rato también condicionándole, ¿no? Que también tenga cierta libertad de decir, pues aquí te hago un contraplano o aquí cierro, ¿sabes? Un poco como lo vea él también. ¿David? Yo un poco como Alba, o sea, yo lo que hago es, si lo tengo muy claro, porque creo que ese plano necesita, o sea, esa página necesita ese plano justo para contarlo como yo quiero, se lo detallo y se lo tal. Si no, pues bueno, normalmente lo que hago es describirle la viñeta. Si creo que pues a lo mejor necesita un picado, un contrapicado, se lo digo, o un plano cercano, pero dejo bastante libertad. Y yo creo que, bueno, el hecho de crear un cómic siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Y el dibujante tiene que sentirse parte del desarrollo de la obra, de la obra en sí. Tú no puedes apropiarte, aunque sea una idea tuya, del cómic, porque necesitas a un cómplice muy importante, que es el dibujante, y, el dibujante necesita pues sentirse, no digo querido, ¿no? Pero bueno, él o ella se sienta parte del proceso de la historia. Entonces, yo lo que hago es eso. Normalmente siempre le digo al dibujante con el que contacto, se lo explico más o menos así, y bueno, lo razonable es que cuando se ponga ya a dibujar, me pase el story y ahí consensuamos, ¿no? Si vemos que funciona por lo que sea, pues lo hablamos y hasta que consensuemos y ya está. Pero no tiene mayor problema. ¿Ah? Porque yo lo pongo todo, pero le digo al dibujante que Ujú. haga lo que le dé la gana. Yo, Ah, yo, pues yo lo que quiero bien. es que lo entienda y luego, bueno, con mi dibujante, con Adriano, que trabajó Ujú. en CyberSix con Meglia y demás, un máquina que sabe más del lenguaje cinematográfico que yo, el hijo puta, porque también estoy Mm. cine de animación. O sea, claro, porque yo llegué de sobrado, yo llegué, venga, plano americano, no sé qué, aquí la luz, no sé cuántos. Y un día me dio una idea de luz allí en el cómic y dije, pero este tío es muy bueno, joder. Y dije, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Yo te lo redacto igual, pero tú haces lo que te da la gana. Y él vale, y hace lo que le da la gana y mejora la cosa, A ¿sabes? veces, a Claro, veces, es a que veces, depende también a del veces, dibujante. Sí, sí, sí. claro. A Buah, Y yo... veces hay también lo dibujantes hace que sin te lo decirte piden, nada, ¿eh? ¿eh? Ah, también, Hay ¿verdad? dibujantes que te piden, detállame todo lo que puedas del guión, no me dejes, ¿sabes? Y otros que te dicen, oye, esto me Sí, lo voy a petar porque mira, vale, sí, sí, perfecto. claro. Depende también mucho de con quién estás haciendo equipo en ese sentido. A mí me gusta también adaptarme, siempre les pregunto, oye, ¿cómo te gusta que te escriba el guión? Yo hago esto normalmente, pero dime, y hay algunos que me dicen, yo quiero más detalle, quiero que me digas en cada plano, en cada viñeta, qué plano quieres que escoja. Y yo ya te diré si puedo o no, o si me parece bien o no. Quiere decir que te encuentras un poco de todo también. Y en ese sentido, como guionista, hay que saber adaptarse. Ujú, entiendo. Y Mm. no sé qué más cosas contar, así, para el público. Así para el público. Pues Em, Eh, yo, el lunes es el día de las escritoras. ¿Ah? yo si me perdonáis un El- momento, me tengo que ausentar, que tengo a mi hija que no sé qué le pasa. Un segundo, Ah, ¿vale? sí, Vuelvo ahora. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Alba dice que el lunes 12 es día de escritoras, pero claro, este podcast no sé cuándo lo subiré, entonces a lo mejor ya ha sido. Ha pasado. Bueno, más que nada que todo el mundo se acuerde de leer muchas guionistas de cómic que también son escritoras. Y pasad por el canal de Alba, que lo dejo aquí abajo, que habla mucho de guionistas, de cómic. De hecho, el lunes hay vídeo especial. Sí, Ujú, el lunes habrá vídeo especial sobre guionistas de cómic, ujú. sobre las guionistas de cómic, que es algo que conocemos poco, en verdad. Muy poquito, conocemos guionistas de cómic. Poquísimo. Sí, sí, Ujú. sí, es un drama esto, ¿eh? En verdad. Ya guionistas en sí.
O sea, guionistas me refiero a guionistas integrales, o sea, el que trabaja haciendo historias en concreto, no hablo de los que se dibujan las historias, sino guionistas integrales. Pues ya en hombres conocemos pocos, en mujeres ya es como que no existen. Un poco. Entiendo. Así que es un Y... día para celebrarlas. Pues es cierto, un día para celebrarlas, por supuesto. Sí, porque las mujeres siempre han estado más encasilladas en el tema de la poesía, si no me equivoco, en arte así... Un pelín un poco más sensiblera, si no me equivoco. Entre comillas, me entiendes, ¿verdad lo que quiero decir? Sí. Y en cómic hemos estado encasilladas en infantil, en ilustradoras, por ejemplo, ilustradoras de infantil creo que son mayoría mujeres y minoría hombres, pero en cambio cuando saltas al cómic ya hay pocas mujeres. No las hay porque, no es que las haya porque no las ha habido en la historia, que esto es una cosa que se dice mucho, ¿no? Han habido mujeres en el cómic, no, es que no les interesaba el cómic antes, mentira, siempre han estado ahí. Lo que pasa que no se las ha reconocido, no se las ha valorado. Solo tienes que ver, por ejemplo, los premios Angoulême, que es un drama. Me parece que solo han ganado 3 mujeres los premios Angoulême, el gran premio, a los que se conceden a autores. 3 mujeres en toda la historia, me parece que son 35 años de premio. O sea, imagínate el reconocimiento de la industria. Tela. Qué interesante. ¿Qué cosas pasan? Sí. Qué drama, ¿eh? Qué horror de existencia. Sí. ¿Por qué no viene un planeta como el Melancolía y nos arrasa a todos una puta vez y nos... Bueno, ha venido un virus, que para el caso. No, pero este virus es un coño, este virus te deja en casa encerrado, tienes que ir con una mascarilla, digo algo, un apocalipsis guapo, ¿no? Algo visual. Algo muy estético y dices, y Sí. Dios todos a la mierda y Ayuso diciendo, pues cerramos Madrid, que viene el Melancolía, y ya está, y algo así, yo qué sé. Sí, la verdad es que yo también. Yo esperaba que el apocalipsis mundial nos pillara un poco pues con mejores ropas, ¿no? Al menos que estamos todos ahí en casa sin duchar, con el chándal viejo, con la camiseta manchada, ¿eh? Y no nos está pillando con Sí, pero pues eso, las rayas de pintura en la cara. Sí, pero el apocalipsis es... ¿Tú te acuerdas de las supernenas? Sí. ¿Te acuerdas del enemigo este, Mojo Yoyo, que iba de super villano pero mierda, que nunca conseguía nada? O sea, lo tengo muy olvidado esto, pero sí. Hacía putas a la ciudad de Townsville, pero putadas normalicas. Entonces, claro, es como si ha venido Mojo Yoyo y dice que era un virus letal y no sé qué. Y dices, bueno, lo que... Nada. A ver, antes nada, estamos haciendo broma porque sé que mucha gente lo pasa muy mal con esto del virus, ¿eh? Estamos haciendo humor, No, por supuestísimo, claro. Vale, antes Sí. lo conviene aclararlo, a ver si alguno aquí se piensa que... Pero claro, es como decir que eso, que el apocalipsis es echarse un poquito de jabón en las manos antes de entrar en el súper y comprar. Es como decir, bueno, pues vaya un apocalipsis de mierda. Yo quiero mi puto apocalipsis, yo quiero una catástrofe y ya está. Sí, el 2020 tiene esas dos vertientes, ¿no? Que por un lado piensas, es que lo pones en un guión y te dicen que dónde vas, y luego la vertiente de, pues poco nos pasa. Exacto. Sí, es un poco así, pero sí. La verdad es que estamos teniendo un 2020 bastante raro, ¿eh? Eso es cierto. Es verdad. Sí, es un año bastante extraño, la verdad. Sí. Bueno, ya estoy de vuelta, ¿eh? Estamos hablando del apocalipsis y del mileniarismo. ¿Cómo hemos llegado aquí? El mileniarismo va a llegar. Yo de Apocalipsis conozco la novela de Stephen King, que la leí hace un montón de años, menudo tocho. ¿Cuántas novelas tienes? Me gustó. Stephen King escribe más rápido de lo que leemos nosotros, tío. Es que tiene más, imposible darle caso. Es que tiene más libros que César Vidal, yo estoy convencido, este tío, ¿sabes? Saca un libro a la semana. Cada vez que voy a mirar libros y tal, pum, Stephen King, digo, esto es imposible, macho. O sea, tiene que tener un ejército ahí de monos. No, en el libro ¿cómo se llama? El libro donde habla sobre escribir, no me acuerdo cómo se llama, que es un libro que escribe como, pues eso, cómo es ser escritor, qué recomienda él para escribir y demás, y ahí explica su método. Es flipante, ¿en verdad? Escribe una novela cada 3 meses, sí, escribe una novela cada 3 meses, y escribe siempre encerrado en su despacho, escuchando a todo trapo AC/DC. Y borracho como una cuba, eso que nadie se olvide. Eso antes. Ya, que sí. Alba, que sí. Alba, que sí, vale. Ahora se ha pasado la marihuana, ya, directamente.
No, pues... Bueno, ahí te explica que también tuvo problemas con eso, que era un alcohólico importante y su mujer le dijo, o dejas el alcohol y las drogas, o yo y tus hijos nos vamos de casa. Y No, lo dejó. pues una cosa, yo Bueno, escribo con... bien. No siempre, ¿eh? Pero con un poco de cerveza en el Esto, cuerpo sí que siempre escribo. Hostia, No, yo, con un como que, hostia, con un poco. ¿Qué te crees? Me estoy viendo aquí un prudencia, litro. prudencia, que No, esa siempre es así. litrona ahí. no, un litro no, con un poco de cerveza en ocasiones escribo. Y me suelo poner música. Y es muy curioso porque en una ocasión estaba escribiendo una historia de amor y me puse el himno de la alegría de Beethoven mientras escribía y al día siguiente lo leí Ole. y dije, esto es una puta basura empalagosa. ¿Qué tenía yo en la cabeza? ¿Vosotros, vosotros creéis que condiciona la música que estés escuchando Sí, con lo que sí, escribís? sí, ¿Sí? tal cual, sí. Pues no lo sé porque yo nunca jamás escribo con música. Y no puedo, es que no No. puedo. Nunca, Ah, no puedo. yo siempre, pero yo es que soy muy metalero, entonces siempre lo que escucho, siempre ronda por ahí, por el heavy metal y demás ramificaciones. Pero Yo por eso lo digo, necesito porque yo escribir escribo, en silencio, sí, yo en silencio no puedo. absoluto. Uf, Lo que pasa que no, trabajando en casa es como muy difícil. Lo he contado en Twitter que se ha puesto un señor disfrazado de arlequín en la ventana de debajo de mi despacho a cantar coplas españolas y luego el señor de arriba que ha decidido colgar todos sus cuadros hoy es como, pero por Dios, boicota al cómic. madre mía. Yo escribo con música ocasionalmente porque me ayuda. En el primer capítulo de No Susurra, que espero que haya más, es un cuento de terror, realmente. Entonces, en ocasiones sí que busco la melodía. Que yo me imagino que estoy creando una película, ¿vale? Como soy un Ujú. director frustrado, pues Ujú. digo, pues como no tengo dinero para hacer películas, pues me invento la película. Y digo, bueno, los lectores no escucharán la música, pero la escucharé yo a la hora de escribirla, ¿vale? Y eso me va a condicionar. Y entonces digo, bueno, pues voy a intentar. Yo creo que sí que ayuda bastante, ¿eh? Y sí que condiciona. Pero, ¿es porque te apetece escuchar esa canción o porque tú crees que para escribir lo que vas a escribir es esa La canción busco, encaja? la O busco, la esa busco. música, vaya. La busco, ¿eh? Buscas. La busco, o sea. Mira, escuchaba mucho el tango de Por una cabeza, el de Gardel, para Ujú. esto, para este cómic, en ocasiones. Estoy seguro que alguno Bueno, le da el pues, cómic y dirá, ¿pero dónde está aquí Gardel? Pero. bueno, también supongo que es exactamente por lo que la asociación que tú haces de la música con lo que estás Claro. escribiendo, que a lo mejor es muy personal, claro. Yo preguntaba porque, claro, yo escribo a lo mejor historias de todo tipo, ¿no? De Mm. fantasía, ciencia ficción, más infantil, de terror, pero yo la música que escucho es la misma, quiero decir, dentro de su género, porque es lo que me gusta escuchar y no sé hasta qué punto me condiciona, yo creo que no me condiciona, ¿eh? A mí. Pero bueno, me resulta curioso porque yo conozco gente que sí, que dice, no, yo depende de lo que de lo que estoy haciendo y tal, la música me condiciona muchísimo. Además, Bueno, no sé, yo no me imagino a Stephen King escuchando ACDC a todo trapo y escribiendo una cosa que no sea terror, rollo poesía amorosa, no sé, no lo veo. la Una Milla cosa Verde, ya Nunca muy... nunca se sabe. la Milla Verde la escribió escuchando Nirvana, a lo mejor, ¿sabéis? Dijo, Claro, no tengo sí, no tengo el día más en Hombre, Nirvana. tiene, tiene algo más pinta, oscurito. pero a lo Sí. mejor te remueve por el heavy metal y te saca sensaciones que dices, wow, pues es una poesía de amor. Y, oye, pues es una poesía muy bonita, no lo sé. O Sí, sea, puede ser, puede Sí, ser. quizá, no sé, puede funcionar así. Ah, y ¿y otra a qué cosa. hora, a qué franja horaria sois escribir? ¿O es indiferente? A la noche. Cuando podéis, cuando... Bueno, sí, Once, ¿no? cuando podemos, evidente, sí, pero si podemos por la noche, mejor. Ujú. Guau, 0% en la noche, yo soy súper poco nocturna. Yo soy como de madrugar mogollón, soy la antiescritora. Yo me levanto a las 6, 6:30 de la mañana y a las Ya. 7, 7:30 estoy escribiendo. Yo soy tope de diurna. Yo escribo en las horas de sol, que es cuando más Yo, despierta estoy. yo sí me levanto hasta ahora, hasta que no me despierto, que serán las 10 o así, hasta que no me despierto de verdad. Es imposible que me ponga a escribir. Pero bueno, yo me adapto un poco pues al ritmo diario que llevo, ¿no? Si me tengo que levantar temprano, aprovecho la mañana y si puedo trasnochar, trasnocho. Me gusta trasnochar, ¿eh? Aunque no sea para Ya, yo escribir, pero no. me gusta. Yo soy súper poco romántica en ese sentido. Soy 0% de nocturna. No, no sé escribir de noche ni con alcohol.
Ni con una Soy la cervecita, ¿no? antiescritora. Como cercano. No, no, que Yo, va, que yo, va. yo he Que dicho va. una cerveza, yo en ningún momento he dicho que sea un alcohólico. Bueno, a ver, lo soy, pero no me alcoholizo no me Tomas con alcoholizo en copas horas de vivir. trabajo. De hecho, no, a ver, voy a decir la verdad, no bebo casi nunca, pero para que os hagáis una idea, hoy tengo una resaca del 15. Y fijaos cómo estoy dando la Ajá. talla en este podcast, que estoy elucubrando. Casualidad. Casualidad, sí. No, Claro, ayer escribiste, ¿no? No, ayer no escribí, ayer vino un amigo mío, la Filmoteca Maldita, un chico que tiene un canal de YouTube bastante grande aquí, vino a casa, porque es Sitges ahora, ¿no? Ha ido a Sitges, y estuvimos hasta las 5 de la mañana criticando el Reino de Castilla a nivel histórico, bebiendo cerveza. Bueno, él no bebe, yo Madre sí. mía. Y estaba preocupado porque estaba ahí diciendo, ya verás este podcast que voy a estar, "Oh, bueno, a ver, es que el guión, No, no, no. pero he dado la talla perfectamente. Estás dando la talla, ¿eh? Estás dando la talla, Una tranquilo, que talla. está bien. Y otra cosa que quería preguntar, los personajes, es decir, Uf, em, a ver, ¿vosotros sois más de que el personaje se adapte a la historia o buscáis bueno, el caso de Alba con Hombre Elefante es evidente, ¿no? Con Joseph Merrick, pero buscáis, Mm. o en tu caso Vivar, que Vivar es un individuo muy buscado, pero ¿sois pensar más en la historia y luego integrar a los personajes o pensar un personaje y buscar una buena historia? ¿Cómo hacéis? pues en mi caso, yo creo que ambas cosas. A veces tienes un personaje que tú piensas que es cojonudo y desarrollas la historia alrededor de él. Y otras veces tienes una historia, una trama, vaya, que te parece muy interesante y a partir de ella, pues vas creando los personajes y los vas encajando. Ujú. Pero en cualquier caso, a mí me parece que una historia tiene que tener siempre unos personajes muy bien construidos o muy bien desarrollados, porque al final las historias, desde mi punto de vista, las crean los personajes, giran a través de las vivencias de los personajes y demás, de las convivencias y tal. Entonces, a veces incluso el perfil del personaje que tienes no lo acabas de tener nítido, pero una vez te pones a escribir, pues todo va, no sé, como fluyendo, ¿no? El personaje encaja bien, lo que estás haciendo y demás. Pero ya te digo, yo personalmente creo que los personajes son clave siempre de una historia. Ajá. ¿Y tú, A Alba? mí me han pasado las dos cosas. Depende mucho de la historia, es lo que dice David. Pero, por ejemplo, escribí un guión que se titula Las señoritas de la calle Aviñó, que parte de una anécdota Ujú. que leí en un artículo de La Vanguardia que decía que el cuadro de Picasso, lejos de lo que podamos pensar muchos, no estaba inspirado en Aviñó, Francia, sino en la calle Aviñó de Barcelona, en un burdel que había en el número 44 de la calle Aviñó. Y yo leí eso y dije, guau, guau, o sea, tengo que escribir una historia sobre ese burdel, me fascina, ¿no? Joder. Entonces, con la excusa del cuadro, lo que hice fue adentrarme en ese burdel y a crear una historia que hablará sobre la prostitución en la Barcelona del 1900 y crear un burdel donde había 9 prostitutas, como 9 son las musas, Sí, ¿no? sí. Que Ujú. Me son suena, lo me que suena de haber, inspira. me Sí, suena lo de he haberte visto colgado. algo en... Sí, ¿no? Sí. Sí, me pareció muy interesante además, sí, sí. Entonces, en ese caso, la historia me llevó a los personajes, a buscar a esas 9 prostitutas que eran como 9 musas. Fue la historia y la anécdota histórica la que me llevó a eso. Pero luego, por ejemplo, un día leyendo un libro un libro chulísimo que se llama Dinamita, que habla sobre las revoluciones violentas en América a principios de siglo, ¿sabes? Las revoluciones obreras y de cómo consiguieron Ujú. ciertos derechos laborales a partir de ahí, ¿no? Y di con los Molly, que fueron un grupo que parten de Irlanda y que llegaron a Estados Unidos después, que eran sindicatos, ¿no? Sindicatos de trabajadores, pero que se pusieron Ujú. ultraviolentos y empezaron a extorsionar, a secuestrar y asesinar a gente pues a empresarios y demás de la época, ¿no? Y ese es el germen de la mafia, o sea, la mafia que llamamos sindicato Sí, del sí, crimen, sí, sí. parten de ¿Mm? sindicatos obreros, ¿no? Y se dio la casualidad, leí eso y dije, qué interesante, ¿no? Crear una historia sobre esto. Y no tenía ni idea de lo que quería crear, pero tenía claro que quería ambientarla en esa época, ¿no? Entonces, pensando, di con un dibujante que mide como 2 metros, con Neil, que es súper alto, y se me ocurrió la idea de crear un personaje
que fuera capo de la mafia, pero que tuviera una circunstancia como muy especial. Y es que cada vez que mataba a alguien, crecía, su cuerpo crecía hasta convertirse en un monstruo. Entonces cada vez necesitaba armas más grandes, coches más grandes, casas más grandes, o sea que su físico, su cuerpo, era lo que le llevaba a lo que consideramos la extorsión de la mafia, ¿no? A necesitar cada vez más y más poder y más control y más dinero, ¿no? Entonces el personaje fue lo que derivó después en la historia, es decir, bueno, pues con este personaje puedes ambientar en esa época y hablar sobre mafia, ¿no? O sea que me ha pasado un poco de las dos cosas, que de personajes vaya historia y de historia a personajes. Pues a mí me ha pasado también un poco así, porque yo tenía el cómic este, que estoy que estoy haciendo promo en este podcast porque sale en diciembre, este cómic. Es una historia, está basada un poco en una historia real. Una amiga mía que vivía en las afueras de un pueblo de por aquí de Barcelona, provincia de Barcelona, estaba no sé cómo decirlo, esos caminos de tierra que hay en los pueblos, ¿sabéis? Sí. Que te das afuera un poco, ¿no? Bueno. Sí. Vive en una casa. Entonces un día llevan a su puerta, ella abre y se encuentra a un tío del CSI totalmente con una mascarilla, totalmente así tapado, y dice: señorita, ¿ha oído usted algo raro esta noche? Y dice ella, no, dice, vale, es que su vecino, el tío con mucha delicadeza, ha matado a su mujer y la ha tirado a una hoguera, al cuerpo, ¿sabes? Y yo pensé, ¡Huela! aquí hay una historia putamente genial. Aquí hay una historia putamente genial. Entonces, yo no sé cómo me las ingenié y dije, esto lo tengo que meterlo en esta trama. Con el personaje que tenía, porque tenía escrito mucho de estos guiones, ¿no? Que no sé si te lo hice al principio. Y entonces, yo lo que hago a veces es coger personajes que me gusta decirme incómodo, es decir, coger un personaje que no tendría por qué estar en una situación así y decir, lo meto aquí. Y voy a intentar que todo confluya. Y creo que eso le da mucha contradicción a la propia historia y la enriquece. Sí. ¿Me explico? Además, yo creo que la realidad tampoco sigue unos parámetros. O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues tampoco tienes que tú ceñirte a unos parámetros para una historia. Por muy extraño que pueda parecer, quizás un elemento, un personaje, si lo sabes encajar en la historia, tiene que funcionar, debería funcionar. Sí. Es que si un personaje no es bueno, es muy unidimensional, solo va a funcionar en una determinada historia. En cambio, si es un personaje bien construido, si es un ser humano, en definitiva, porque si has conseguido crear un ser humano en el papel, lo puedes poner en cualquier circunstancia que va a responder de alguna manera a las... Claro, que no te... Una básica, digamos, de los personajes, pero ellos que no caigan en contradicciones, ¿no? Ajá. Que dentro de su naturaleza, pues, naturales, que sean creíbles, vaya. Porque, sí, claro, para eso funciona muy bien ponerles defectos también. Claro. O sea, que no sean adalides de la perfección, porque eso crea como... No. De hecho, los que suelen ser perfectos son los que nos caen mal, suelen ser los villanos, ¿no? Que tienen ese punto tan perfeccionista, ¿sabes? O que nos caen repelentes al final de tan perfectos que son, ¿no? Podrían ser más villanos que protagonistas. Los protagonistas tienen que tener defectos y tienen que verse enseguida, tiene que estar a la vista, porque eso es lo que hace que empatice, ¿no? Nosotros empatizamos con el personaje perdedor al final, ¿no? La mayoría de las veces. A mí me gusta empatizar con el villano y que la gente desprecie al héroe. Ya, darle la vuelta. Tú le das la vuelta a todo, ¿eh? Yo sí. Le da morbillo eso. A mí también me gusta, ¿eh? Sí, le da cosa, ¿eh? Vivar, que no lo he leído porque no ha salido, pero estoy convencido de que irá por ahí un poco la cosa, ¿no? Me imagino. ¿No, David? Bueno, spoilero todo, que, tranquilo. A ver, spoilero todo el cómic. No, a ver, Vivar es un tío con muchos defectos, evidentemente. Y además es un tío muy, bueno, muy marcado por su pasado más reciente. Entonces, pero es un tío, ¿cómo te diría yo? Que analiza el momento, digamos, ¿no? Y sabe, pues, sacarle partido. Es un tío, pues lo que decía ya antes, dentro de su tormento, de lo que haya podido sufrir o de las situaciones que tenga en su vida, es un tío que se maneja de forma, digamos, natural, ¿no? A mí me gustan muchísimo esos personajes porque me parece que enseguida conecta con ellos. O sea,
a mí un personaje tipo cliché o que vaya de tipo duro en todo el momento y tal, me parece muy artificial, ¿no? A mí me gusta contar Aburre. historias, claro. Y lo mismo si cuentas si cuentas una historia con un personaje pues joven, un niño, una niña y tal. Intento pues estudiar un poco la personalidad de esas edades, de esas franjas horarias, de edad, perdona. Y resulta creíble sobre todo. Eso también me ha ayudado mucho, pues, bueno, pues al ser padre, ¿no? Porque en esos aspectos me fijo mucho en ciertas cosas y luego, pues, digamos que se las robo a mi hija y las utilizo un poco en las historias. Entiendo. Eso lo hice, por ejemplo, con Madeja, por ejemplo, que es una historia, pues, no sé si la conoces o la conocéis. Es una historia, pues, que está ambientada, digamos, en un medio rural, en la ciudad y, digamos, en la fantasía de los niños, de la juventud y cómo afecta, digamos, luego a madurez y, bueno, digamos que es un poco, el nombre es un poco metafórico, ¿no? Que la historia es un poco, se va desenrollando, digamos, a medida que pasa y tal. ¿Y usáis lo que se llaman algunos la imagen faro? Eso, lo que cuenta mucho David Lynch o Alan Moore, de que le viene una imagen en la cabeza. Por ejemplo, en el caso de Blue Velvet es Mm. una oreja amputada en el suelo y a través de ahí construís una historia, a través de una imagen. Uf, supongo que en algún momento hay una imagen muy potente. En el caso de las señoritas de Aviñón sí que tiene una imagen muy potente la historia, que es la prostituta mirándose a un espejo roto. Y esta imagen recuerda un poco, ¿sabéis el cuadro que tiene como muchos ángulos y demás? Pues la imagen de la prostituta en el espejo roto es lo que le da como, digamos, la idea al pintor para entender qué forma tiene que dar al cuadro, ¿no? O sea, después de inspirarse en las prostitutas, vale, sí, pero ¿cómo lo hago, no? Porque al final el cuadro es, lo que rompe no es que haya prostitutas, sino que es cubista. Entonces el cubismo parte en mi historia, que es totalmente inventado, de un espejo roto y la imagen de ella mirándose en eso, ¿sabes? O sea que en ese sentido sí que hay imágenes más potentes que podrían servir como faro. Pero por norma general, yo suelo partir más que de una imagen de un hecho histórico, ¿sabes? De algo que leo que digo, uy, esto me interesa. ¿Y tú, David? Pues estoy pensando ahora mismo y no caigo en ningún momento de alguna historia que haya escrito yo. Claro, o sea, tal y como tú has descrito, que pudiese servirme como ejemplo. Sí que es verdad bueno, que en ciertos momentos dentro de la historia pues utilizo pues alguna imagen que incluso dentro de la narrativa pues puede quedar como fija, ¿no? Y a partir de ahí pues ir desarrollándose a través del diálogo, digamos, eh, pues una acción que el lector solo con una imagen fija y a través de los diálogos o de los textos es capaz de entender, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, podría poner como ejemplo de Lady Enigma, ¿no? Que una de las pautas o de las reglas que tenemos con Lady Enigma es que está ambientada en el Londres de la época victoriana, es que cada historia, cada comienzo de un capítulo empieza con viñetas en negro y solo con texto. Y a partir de ahí se va formando ya la primera viñeta. Me pareció interesante ese juego, ¿no? Digamos. Y muy curioso. Tengo un par de preguntas más que haceros y ya estaría. Una es, ¿tenéis alguna página así que visualmente digáis, wow, estoy muy contento con cómo quedó esta página, esta idea, esta asociación así de lenguaje visual? ¿Algo así queréis comentar? Ostras. Hecha por vosotros, Va tú, primero. ¿Cómo? Hecha por nosotros. Sí. A mí me gusta una particularmente del mismo libro que hablaba antes, de las señoritas de la calle Aviñón,
que es la primera página de la historia que vemos como... Me gusta mucho narrar en la estructura más básica, que es 2 viñetas por fila y 3 filas, ¿sabes? Que son 6 viñetas por página. Es una estructura que me encanta, me parece apasionante con algo tan básico poder contar algo. Y la primera página de la historia de las señoritas es la protagonista maquillándose en el espejo en planos súper mega cerrados para que no la conozcamos, o sea, para que no la veamos del todo, sino simplemente vemos sus ojos, vemos cómo se pinta los labios, vemos cómo se peina el pelo, ¿no? Y entonces cuando pasas la página entras dentro del burdel y es como para que te llame la atención, ¿no? Como un gancho para decir, ¿quién es esta mujer? ¿No? Y esa página me gusta mucho. La verdad es que me gustó escribirla y el resultado que dibujó Rubén fue alucinante. ¿Y David? Pues... ¿cómo era la pregunta? Perdón. Una página que... Sí. Vale. Pues no sabría decirte, la verdad. Quiero decir, yo la mayoría de los cómics que he escrito y con los que he trabajado con otros, siempre hay páginas que te parecen, no sé, que te parecen muy buenas, ¿no? O que sobresalen por el resto, pero no sabría decirte ahora una concreta, la verdad. No sabría decirte. Bueno, pues vale. Pues ya está. Y lo último cómics que recomendéis y lo dejamos por aquí. Yo creo que llevamos ya... ¡Uy, Dios! 1 hora y media. Todo lo que tendré que editar. La Virgen. ¡Ah! Pobre. Me he cansado y he empezado. ¿Esto para cuándo es? ¿Para cuándo quieres tenerlo listo esto? Ah, pues no lo sé. ¿Cuándo lo vas a subir? Pues en una semanica lo tendré listo y terminado, digo yo, así. Porque tendré que editar, pondré cosillas y tal. Yo qué sé, ya me las ingeniaré. Ya avisarás. Ya avisaré, sí. Lo veréis en mi Twitter. Ya es cosas. Y eso, lo que os iba a decir, que cómics que recomendéis. Cómics que recomendemos. Pues mira, te voy a recomendar el que siempre recomiendo porque me flipa y me parece un cómic alucinante, que es Fan Home de Alison Bechdel. Tengo un vídeo en el canal que analizo un poco la historia y de dónde viene y el underground y demás. Me parece un cómic alucinante en todos los sentidos. O sea, tanto en la honestidad como de lo que escribe. A mí me atrapa muchísimo, tiene un montón de referencias literarias brillantes, es brutal ese cómic. Y me acabo de terminar hace un rato el Esclavas de Alicia Palmer, que también me ha gustado un montón, que son historias cortas hablan sobre prostitución y demás. Y me ha gustado un mogollón, así que os lo recomiendo también. ¿Tú, David, algún cómic así que quieras decir? Pues yo también, bueno, yo voy a decir que también tengo un canal, ¿eh? Pasa que a mí me sigue menos gente que Alba porque soy menos interesante, pero... No, hombre, no. Tu canal también está en la descripción del vídeo, ¿no te has dado cuenta? Mi canal está en la descripción del vídeo, ¿no te has dado cuenta? No. Bueno, es evidente porque no estás en la línea temporal. Aún no hemos llegado a la línea temporal en la que existe el vídeo, pero... Vale. Pero bueno, está ahí. Suelo recomendar cosillas, sobre todo lo más reciente que he leído, ¿no? Porque, bueno, si tuviese que recomendar lo que he leído, pues no me daría tiempo, evidentemente. Pero yo qué sé, recientemente pues me gustó mucho Humano, que es una obra de ciencia ficción que edita La Cúpula. Me pareció muy interesante la perspectiva desde la que está vista, ¿no? O sea, desde la que está contada la historia, de cómo el ser humano, pues de alguna manera, aunque sea de forma metafórica, pues cae una y otra vez en los errores de siempre. Me gustó mucho Érase una vez en Francia, que son 3 tomos, creo que los publica Norma. Me encantó tanto en dibujo como en guión, me pareció muy buena. Es un poco, resumiendo, digamos, o para hacerlo fácil de entender, es un poco El Padrino en la época de la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Está muy bien. Este Fabien Nury, ¿verdad, David? Sí, me parece un guionista muy bueno. Yo qué sé, o pues a lo mejor Scalped, me parece muy bueno de lo que se ha editado últimamente. El último que editó creo que fue Vértigo, ¿no? Sí. Me parece una obra bonita. Lo mejor de Aaron para mí,
de eso no llega al nivel que llegó con Scalped. Y yo qué sé, macho, hay un montón de, Mm. de cosas que podía recomendar, pero bueno, más o menos. Pues yo recomiendo Por recomendar algo. Pues yo recomiendo de Antonio Altarrio y Keiko. El Perdón y la Furia también es de Keiko, ¿verdad? El Perdón y la Furia Ujú, también, sí. El Perdón y la Furia, Yo sí. Asesino, Yo Loco. Y esperaba que salga Yo Mentiroso. Eso te lo recomiendo. Luego recomiendo uno que es muy underground, pero igual lo podéis encontrar por ahí. Se llama Watchmen. Ese cómic lo recomiendo. Ahí No he oído Me suena hablar de de algo. él nunca. Me suena, Es sí. inglés, es de un comunista loco inglés. Uno con barba, ¿no? Con barba, sí. Sí, un tío con barba, sí. Un tío con mucha barba. Sí, sí, me Y suena. luego también recomiendo muchísimo Morcinder de Osterhead. Sí, sí, ese lo tengo también, sí. Yo tengo la edición argentina que salió a primeros de tal, una viejísima. Es muy chula. Oh, Y. y- hombre, lo habéis leído. Es un No. clásico, ¿eh? No, pues está. Lo reeditó la desaparecida editor. ¿Cómo era? La que era Glenad, que luego cambió de nombre, ahora no recuerdo. Editores, no me acuerdo. Bueno, estaba reeditado en 2 tomos y es también ciencia ficción, Ujú. fue publicado en su tiempo en CIMOC, muy buena también. Luego, ¿cuál puedo recomendar también? Bueno, hacía unos cuantos. Sol Frío lo recomiendo un montón. Sol Frío me flipó. Sol Di- frío, sí, muy bueno. Dije, me cago en Sí, la puta. a mí, Joder. ¿qué? Que dije que me cago en la puta. Que bueno. Es que a Tranquilo. mí, de hecho a mí me dijeron, bueno, es una obra que está bien, pero bueno, tampoco, joder, yo lo leí y a mí me encantó. Quizás el final me chirrió un poco, no sé, me pareció quizás un Pero, poco pero es el precipitado. final que necesita la historia, yo creo, muchas veces, ¿eh? Sí, Porque puede ser, puede ser. tampoco da como mal. No, no Pero sé. luego, lo que hablábamos antes, con la pregunta que hiciste sobre el recurso de la imagen y demás, Ah, sí. o sea, sí, no, de la estructura de las viñetas, el de Gideon Falls, no sé si lo conocéis, Ujú. que es un cómic de terror. En ese aspecto es terror psicológico, entonces en ese aspecto juega mucho pues, con la fuerza de la imagen, ¿no? Con la estructura de las viñetas y la narrativa. También pasa que es una serie. Por ahora creo que hay 4 tomos, yo he leído 2 y la verdad es que está muy bien, me está gustando mucho también. Mm. Y así ya más cómics, que es que hay muchos, ¿no? Pero bueno, recomendaría también, siempre voy a recomendar Uzumaki, de Junji Ito. Me lo estoy apuntando todo, Mm, ¿eh? Porque me están molando. La de Sol Frío tiene un pintón que flipas. Sí, Uzumaki. sí. Uzumaki trata de un... Eso no. Es ¡Oh! un ¡Qué manga. pinta! Es un manga de terror en Ajá. el que hay ¡Uf! un... En el que... ¿Veis? ¿Habéis escuchado eso? Eso es una espiral. Sí. ¿A que sí? Alba, ¿a que ese ¡Ah, uf tío! es una ¡Lagrimilla! espiral? ¡Lagrimilla! Sí, tío. Trata Es de que un... tengo No lo, mucho. co- Me da mucha Trata, no lo lagrimilla este conozco. tipo de cosas. trata de un pueblo en el que la peña se obsesiona con las espirales. Y ya está. ¡Ah! ¿Vale? Pero eso es terrorífico. Sé que estáis ¡Ah, es pensando... Y, terrorífico! Que el dibujo es pero buenísimo. Sí. pues ese me va a interesar, ¿eh? ¿Pero es serie o es...? Está publicado en Son un varios. tomo. No, no, eran varios, no, pero está publicado en un tomo autoconclusivo tipo novela gráfica. Ah, bueno, sí, por Sí. supuesto. Recomiendo también muchísimo El azul es un color cálido, que tiene una idea de color Ah, muy de hecho, Ujú. buenísima, y es que mm, a medida que ella, la protagonista, es cada vez más feliz, están coloreadas las páginas, pero cuando no está feliz, no hay color en las páginas. No se me he fijado en ese detalle, son más grises. Fijaos, por Yo favor, ese es un recurso que utilicé yo para un proyecto que al final no llegó a nada, sobre, sobre la violencia de género. Anda. Eh, jugar un poco con el tema, pues eso, de los claroscuros, dependiendo bueno, sobre todo la pauta era pues que ella, la víctima, digamos, la mujer, Ujú. no se diese cuenta, ¿no? Que tuviese normalizadas ciertas cosas y cada vez cayese más en la oscuridad sin darse cuenta. Pero Ya. bueno, al final no cuajo. Bueno, eso pasa mucho, ¿eh? Que al final no cojan las cosas. No, ya. Oye, ¿y Y... habéis leído Aro a través? Carne de cañón. ¿No? No, no. Buenísimo también. Es una autora española
publicó creo que el año pasado el Carne de Cañón, es tope de underground, tiene un montón de referencias del Víbora y demás. Es buenísima, pero buenísima, ¿eh? El Carne de Cañón me pareció fascinante. Pues, Cuenta la bueno, historia de unos chavales de barrio pobre y muy grimoso todo, que pues eso, historias de mocos, de heridas sangrantes, ¿sabes? Y demás, buenísima. Y luego además hizo con Rosa Codina un fanzine que se autoeditaron, que se llama Grano de Pus, que habla de sus adolescencias, ¿sabes? Como, pues eso, sus adolescencias creepy, el bullying, un poco, pues eso, cómo sobrevivieron en el cole, ¿sabes? Y son buenísimas las dos, tanto Aroa Travé como Rosa Codina, buenísimas. Hay que leerlas. me apunto algo. Yo vas Y apuntando bueno, aquí de luego todo. también, pues, lo último de Paco Roca, La Casa, me gustó muchísimo también. Ay, no lo he leído, le tengo unas ganas. Pues está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me gustó mucho. Y eso es un poco la cosa. Eso es un poco el tema. Así que. Y así estamos. Que Ahora estoy leáis leyendo, cómics. El Pacto del Letargo de Miguel Anxo Prado, que, bueno, para mí es un maestro. La mayoría de las veces, no suele defraudar, y por ahora me está gustando, la verdad. Al parecer es una trilogía. Lo que dijo la última vez es que iba a hacer una trilogía con demonios como protagonistas o como personajes, ¿no?, principales, y ese es el primero. Pero iba, bueno, muy de Miguel Anxo Prado, vaya, me está gustando. Y también me mola un montón el último de Cyril Pedrosa, que se llama La Edad de Oro, que es un díptico. No sé si lo habéis Mira, leído. ves, Cyril Pedrosa, no, yo tengo el Tres Sombras, que me encantó. Sí, es muy chulo Sí. también. Pues esto es como una reescritura de una epopeya donde la protagonista es una princesa que la exilian y demás, y ella intenta recuperar su poder. Y me gusta mucho, está escrito por Roxane Morel como guionista, y me mola un montón, tío, la historia. Me ha recordado un poco a la historia de Zelda, del videojuego. ¿Sabes? Una princesa Estas historias que hay que así rescatar clásicas. Sí. ¿El qué? ¿Perdón? No, una princesa que hay que rescatar, que está en un sitio. Claro, claro, pero cómo le dan la vuelta, ¿no? En Zelda también pasa, ¿no? Que es una princesa, pero que parece que Link tenga que ser el que la salva, pero en realidad es al revés, ¿no? Que las mujeres tienen una posición, para ser historias así más medievales, ¿no? Digamos, Darle tienen la una vuelta al posición muy cuento, diferente. vaya. Claro, exacto. Bueno, luego tengo que recomendar todo lo de Brubaker y Phillips. A mí es que no hay obra mala de estos dos, la verdad. No sé si os gusta el género, no sé si os gusta el género negro y tal, pero a mí me parecen. A mí me encanta. Me parecen unos maestros. A mí me encanta. Ah, bueno, y luego también están las obras de. Se me dio la especie. Continúa, David, a ver si me vuelve la especie. Es que se me ocurren unos cómics que recomendar, pero se me acaban de olvidar. Porque el alcohol es malo. El Private Eye también me gustó mucho. Perdón, los de Jodorowsky, Blueberry, todos estos. Esto lo quería decir. Bueno, a mí, los metabarones para mí están en lo más alto, sobre todo porque tiene a Juan Jiménez y me parece una maravilla. Y luego, bueno, Milo Manara también me encanta. El verano indio, sobre todo, con Hugo Pratt. Y pues yo qué sé, tío, hay tanto cómic, tanto para leer. Leed cómic. Leer mucho cómic. Sobre todo los nuestros, y ya está. Luego Hombre, claro, ya, evidentemente, los nuestros tampoco no vamos a estar aquí haciendo publicidad, pero evidentemente, lo primero los nuestros, y luego ya el resto. Sí. Y yo creo que ya podemos acabar, ¿no? Porque esto lo tengo que editar yo. Yo estoy hablando con vosotros, gente, pero es que esto lo tengo que editar. Y no me da la vida. No me da la vida. Eso nada, eso un par de birras y a ponerse a editar y ya está. Ya me he estigmatizado. Ya no hay salida. Maldito momento de que lo has dicho, ya está. No lo digo más sentido, se me parece cojonudo, hombre. No, pero yo creo que ya me he estigmatizado. Ahora yo seré el borracho. Ahora, cuando haya ferias de cómic y tú vayas por allí y me reconozcas, dirás, mira, ese timpla, y ya sí, yo seré el borracho. Yo como preguntaré ya por el alcohólico. Eso siempre da un toque como de genio, ¿no? El rollo este de beber, ¿sabes? Y todo bien. Es un genio.
Un genio porque bebo, ya está. Lo voy a tuitear. Espérate, ahora mismo, en directo. Espérate, no, sí, esto lo voy a tuitear. Esta es una frase. No lo voy a hacer porque. Es que mi madre está en Twitter y luego me llama y me pregunta de qué me pasa y es un coñazo esto. Ya, Joder. pobrecita, tío. No la asustes, no la asustes. No voy a asustar, joder, es que está mi madre ahí. Sí, yo antes de que burradas en Twitter era acojonante, pero desde que está mi madre en Twitter digo, pues no puedo decir esto. No puedo ¿Se hacer escucha chistes verdes. ¿Tu madre se escucha tus podcasts? Espero que no. Vale. Bueno, hola, madre de Cercal, ¿cómo estás, por si acaso? Hola, un saludo. Bueno, chicos, vamos a cerrar. Muchas gracias por haber venido a este podcast y haber compartido. Hemos hablado un poco de todo, hemos compartido experiencias como en el guión, pero yo creo que hemos hablado de temas interesantes, la verdad. No sé. Sí, yo creo Esperemos. Sí. Espero que no se aburra mucho la gente, la verdad. Yo creo que no, que hemos mantenido un tipo. Sobre todo cuando me he ido yo, ahí ha sido lo mejor. Ha sido increíble. Ha sido una experiencia. Un momento apocalipsis. Ha sido un despiporre que no vean. Bueno. Nada, ¿verdad? Sí, tío, un placer y gracias por invitarnos. Nada, exacto. Y que escribáis, sobre todo que publiquéis mucho. Porque sí, tío. Hay que ver lo que escribáis, joder. Hay que publicar. Un saludo. No, bueno, es una lucha. No hemos tratado mucho de cómo, cómo moverse por editoriales y tal. Sí, pero como estamos de buen rollo, mejor lo dejamos aquí, ¿no? Quiero decir. No, yo ya estoy inmunizado de todo, o sea, no, por mí no hay problema, ¿eh? Ya, pero bueno, no sé. Ya tengo un callo, tengo un callo que no veas. Nos grabamos para otro podcast. Otro podcast de editoriales. De cómo nos movemos por editoriales, qué les decimos y qué tal. Hagamos una cosa. La próxima resaca que tengas hacemos otro podcast sobre eso, ya está. Venga, la próxima resaca que tenga, yo hacemos un podcast. Venga, gente. Venga. Cortamos. Venga, encantado. Cuidaros. Encantado, guapo. Hasta pronto.